Eompa le dice que así es como se agarra una espada, que ahora lo haga 1000 veces. Este dice que pedirle que balancee esta espada pesada 1000 veces, y además de eso sin usar energía interna, que siente que los brazos se le van a caer, cayendo agotado se pregunta si fue un error. Que normalmente estaría en casa relajándose con un libro, recordando las palabras de este, de que llegó tarde pero dará lo mejor de sí, se levanta una vez más. Y dice que si falla su entrenamiento el primer día y lo echan, no podrá mirar de frente al líder del pabellón. Ya en los 999, llegando a 1000. Vemos cómo cae completamente agotado y con las manos hecho trizas, pensando dice que lo logró. Geucheompa le dice que si es muy difícil entonces renuncie, que no lo detendrá. Seo Daerion dice que no renunciará, que si se pregunta el por qué, es porque nunca volverá a tener una oportunidad como esta en su vida. Geucheompa le dice que sabe que él nunca le enseñará sus artes marciales personales. Seo Daerion le dice que no le está pidiendo eso, solo se refiere a la oportunidad de aprender artes marciales de él un señor demonio, que cuando algún día tenga un hijo, le dirá que su padre aprendió artes marciales del mismo espadachín del cielo sangriento. Eso es suficiente para él, como guerrero, tener un recuerdo así es más que suficiente. Este mientras suspira dice que planea casarse entonces, Seo Daerion le dice que sí, que quiere criar un hijo, y darle el amor paterno que el suyo nunca le dio. Geucheompa le pregunta que y si su hijo termina odiándolo como él odia a su padre. Este le pregunta si también sometería a su hijo a este mismo entrenamiento. Geucheompa le dice que haga 1000 más, a lo que este extremadamente confundido le pregunta si otra vez. Lee Sun Min dice que antes de venir aquí, visitó varias boticas y compró flor de ki, belladona, sándalo blanco y algunas otras hierbas, hervidas durante unos días. Estas hacen una poción que puede adormecer el agudo sentido del olfato incluso de un maestro, una vez aplicada. Evita que incluso el artista marcial más sensible detecte su olor. Se dice que ha estado confinado desde su juventud, así que debe seguir ahí ahora, que está bien. Mientras la poción se cuece, entrenará en el arte del guardián del demonio celestial. Pensando dice que cuanto más entrena en el arte del guardián del demonio celestial, más extraordinario se siente. Ha oído que se vuelve aún más poderoso cuando se combina con el arte demoníaco Guba. No puede esperar a que llegue ese día. Que incluso antes de la regresión, miraba el cielo nocturno de este lugar, aunque ambos lo negarían. Esos dos en realidad se parecen bastantes, espera que todos los demás estén bien. Seo Daerion levantándose, dice que recuerda haber estado balanceando la espada hasta tarde ayer en la noche. ¿Qué pasó? ¿Dónde demonios se encuentra? Gritando, pregunta por qué demonios terminó durmiendo otra vez en este lugar, escuchando algo extraño. Sale a revisar. Seo Daerion sorprendido, dice que esa postura es exactamente la misma. Está haciendo los mismos movimientos que le enseñó ayer, incluso la forma en la que sujeta la espada es idéntica. El entrenamiento que le dio fue el mismo que hizo el dragón sangriento cuando aprendió artes marciales por primera vez. Que no solo intentaba hacerlo sufrir, había un propósito detrás de eso. Geucheompa le pregunta si cree que puede seguir holgazaneando solo porque el líder del pabellón no está. Este le dice que ahora que lo menciona, va tarde, que se irá se verán luego. Geucheompa confundido le pregunta si vendrá, este le dice que por supuesto, a lo que Geucheompa dice que estará adolorido no le da un pase libre, que 2000 otra vez hoy. Este feliz le dice que sí. Lee Sun Min dice que quedan 5 días antes de que comience el Festival del Dios de la Sangre, la poción está lista, que hoy, comprobará si el pasaje secreto que descubrió antes de la regresión todavía funciona. Explorará hasta llegar a la sala del trono del líder del culto del viento celestial, donde está su objetivo. Entrando por un pasadizo secreto. Dice que se impresionó en aquel entonces y aún lo hace, este mecanismo está muy bien construido, que cómo será que lograron hacer un pasaje tan bien oculto, mientras se arroja la poción. Avanza por el largo camino hasta llegar a una puerta, y dice que esa debe ser la sala con el trono, justo adelante. Sorprendido, dice que esta presencia tan abrumadora, que es el líder del culto del viento celestial, la presión que emana no es normal, como era de esperarse. Ese hombre también está cerca de la campana del trueno resonante. Mientras se aleja, dice que ya lo ha confirmado, ahora actuará en el Festival de Sangre.
que cuando se golpe la campana del trueno resonante por 36ª vez, será la hora de iniciar la operación. Diciendo que el tiempo que le toma al líder del culto del viento celestial regresar hasta este lugar, es lo mismo que tomar una taza de té, aproximadamente 15 minutos, mientras se acerca a una estatua. Presiona sus ojos. Pensando dice que esta es precisamente la razón por la que recorrió un largo camino, el agua pura de sangre. Agua sagrada transmitida en secreto únicamente a los líderes del culto del viento celestial. Si se aplica esta agua pura de sangre en los ojos, se revela el método para romper las artes oscuras del culto de sangre. La raíz de la técnica de absorción de almas que aprendió el señor demoníaco roba almas proviene del culto marcial demoníaco del culto de sangre, y ese culto renació como el actual culto del viento celestial. Al usar esta agua pura de sangre, se puede escapar de la técnica de absorción de almas del señor demoníaco roba almas. Que aún queda suficiente esencia en sus ojos, así que nadie notará que fue utilizada, y podrá aplicársela al sucesor sin problema alguno. Que gracias al señor demoníaco roba almas, consiguió el agua pura de sangre rápido, pero incluso si no fuera por él, de algún modo eso será de ayuda en su viaje hacia las armas florales. Este le dice que es la apariencia que menos le va en todo el mundo. Heu Cheonpa dice que tendrá que reprender a esos que están montando guardia. Lee Sukmin le dice que no lo haga. Ha entrado en silencio porque quería verlo tranquilamente. Este le pregunta si acaso acaba de regresar. Lee Sukmin le dice que es correcto. Heu Cheonpa dice que no le diga que, al volver, vino primero a verlo a él. Lee Sukmin le dice que perdón por arruinar la emoción, pero su padre se fue a dormir temprano. Este enojado dice que de todas formas, Lee Sukmin dice que sí, es verdad fue en quien pensó primero. Que tomen una copa, ha traído el licor que tanto le gusta. Heu Cheonpa pregunta si ya han pasado 2 meses desde que fue expulsado del templo. Este le dice que no ha llegado ni a 2 meses aún, pensando dice que durante esta salida del templo, logró avanzar en el paso veloz y pudo acortar el tiempo de regreso, preguntándole a este si el investigador Seo Daerion está entrenando bien en artes marciales. Heu Cheonpa le dice que ese mocoso del tamaño de un ratón está entrenando con bastante empeño. Lee Sukmin pensando dice que el maestro de la espada sangrienta diga con bastante desempeño, que parece que realmente lo está haciendo bien. Lee Sungmin le dice que aunque parece algo rebelde, es un chico de carácter firme. Heu Cheonpa le dice que con él nunca ha sido rebelde. Este dice que también es del tipo que se estira cuando ve un buen sitio donde acostarse. Que por cierto, hace un rato le pareció ver que el libro que estaba leyendo era una antología poética, preguntándole si realmente estaba leyendo poesía. Este a la defensiva le pregunta el por qué, que si no parece alguien con el nivel para leer poesía. Este le dice que no sabe si tiene nivel o no, pero al menos no va con su personalidad. Este le dice que cuando era joven le gustaban los libros, solo porque lo olvidó por un tiempo. Lee Sukmin pensando dice que no puede imaginar cómo habrá sido la juventud de esta persona que parece tan estricta. Preguntándole cómo era él en su juventud, este le responde que era algo oscuro y melancólico. Lee Sukmin dice que entonces se parece al investigador Seo Daerion. Este le dice que no importa si era así o de otra forma, de todos modos, es una época que ya pasó, preguntándole a este si lo que fue a hacer salió bien. Que si es así entonces pronto volverá a levantarse una tormenta. Lee Sungmin pregunta cómo sabe a qué fue, este le dice que seguro que fue por algo que traerá un baño de sangre. Lee Sungmin le dice que lo está malinterpretando seriamente, a él le gusta la paz. Heu Cheonpa dice que a él también le gusta, esa paz que llega después de haber hecho que todos se arrodillen con sus propias manos. Esa paz silenciosa, impregnada de olor a sangre. Lee Sungmin mientras bebe un poco, dice que fue agradable salir después de tanto tiempo, la próxima vez, venga con él a tomar un poco de aire. Heu Cheonpa le dice que allá afuera está lleno de tipos que quiere matar. Se siente más tranquilo quedándose en la sede del culto, no sabe qué planea hacer, pero que tenga cuidado. En una lucha por sucesión, un solo paso en falso puede ser el final. Lee Sungmin le pregunta que si él tropieza, ¿qué hará entonces? Heu Cheonpa le pregunta qué puede hacer. Alineará sus intereses otra vez con el gran príncipe. Lee Sungmin le dice que él es muy frío, a lo que este responde que es lo lógico, que de qué sirve que las alas se agiten si el cuerpo ya está muerto. Hay que ir a buscar otro cuerpo. Lee Sungmin dice que conociendo al dragón sangriento, seguramente lo haría. Después de lamentarse 1 o 2 días, se acercaría al gran príncipe como si nada hubiera pasado. Lee Sungmin le dice que le pedirá un favor,
que pase la noche tomando con él. Este le dice que no es difícil, donde vemos cómo se levanta nuestro protagonista. A lo que Heu Cheonpa confundido le pregunta si no dijo que quería beber. ¿Que a dónde demonios va ahora? Este le dice que va a comprar más licor y hacer algunos preparativos. Este le dice que podría mandar a los chicos. Lee Suk-min le dice que es que hay algo de lo que quiere ocuparse personalmente. Que tiene pensado preparar el aperitivo perfecto para esta velada. Es algo que estuvo esperando durante estos últimos meses, que hoy matará al señor demoníaco roba almas. Este dice que es insolente, amenazarlo confiando en su padre. Pensando dice que hace tiempo que no usaba la gran técnica del alma y el corazón. Lee Sun-min le pregunta si no le dijo que no lo hiciera. Este confundido le pregunta cómo demonios logró entrar. Lee Suk-min le dice que al estar tan desconcertado, ya no parece nada misterioso. Este dice que ha juzgado muy mal al joven maestro, merece que lo golpeen. Lee Suk-min le dice que ahora sí parece el mismo, así sí da gusto matarlo. Antes estaba tan patético que lo decepcionó. Este le dice que primero responda a su pregunta, ¿cómo logró entrar aquí? Lee Suk-min le dice que lo siguió. Pensando dice que puede que crea que miente, pero lo que dijo era verdad. El señor demoníaco roba almas siempre protege su espalda con la técnica secreta de la sombra negra. A menos que el paso del dios del viento haya alcanzado la perfección, no se puede evitar esa técnica para ejecutar el paso de la sombra oculta. Pero una vez que sus ojos absorbieron el agua pura de sangre, puede ver cómo contrarrestar la técnica de la sombra negra. Y en el momento en el que la rompió, su paso de la sombra oculta funcionó. Preguntándole a este que importa cómo entró, lo más importante es por qué él entró. Este le dice que si va a seguir con sus tonterías de la gran técnica del corazón y del alma, será mejor que se retire, porque él no conoce ninguna técnica como esa. Lee Sun-min le pregunta que entonces quién es este niño. Este le dice que es un pobre huérfano. Lo trajo con él para enseñarle artes marciales. Lee Suk-min le dice que él es un cobarde, mientras lo llama cobarde en repetidas ocasiones. Le pregunta hasta cuándo va a seguir haciéndose el tonto, que si solo tiene valor cuando le saca el corazón a alguien más débil. Este moviéndolo a otro lugar, le pregunta si ya olvidó su advertencia, le dijo que si lo volvería a ver, jamás podría regresar a su mundo original. Lee Suk-min dice que parece que no puede soportarlo sin intentar asustar a su oponente de esta forma. Este dice que es realmente sorprendente, que aunque sea el hijo del líder del culto, preguntándole cómo puede mostrar semejante determinación a esa edad, que si ha venido a matarlo. Lee Suk-min dice que así es, a lo que este le pregunta en qué demonios confía. Que si fue el líder quien lo envió. Lee Suk-min le dice que si hubiera querido matarlo, su padre habría venido en persona, que si es que no conoce a su padre. Este le dice que si al final uno de los dos debe morir, hablen con el corazón abierto por última vez. Son demonios que, además, gobiernan sobre todos los demás. Que si acaso sus vidas han sido tan fáciles como para darle opciones a los débiles, que tiene de malo absorber los corazones de los débiles para volverse más fuertes. Que si acaso la codicia no es su derecho. Por encima de todo, todas sus decisiones han sido por el bien de la secta. Lee Suk-min dice que si Wamuji no hubiera venido y él hubiera seguido viviendo en la sede principal, tal vez habría hecho la vista gorda con un monstruo como el señor demoníaco roba almas. Tal vez, con la excusa de fortalecer a la secta, se habría forzado a ignorarlo. Pero su destino cambió, el de antes y el de ahora. Él es una persona completamente distinta. Diciéndole a este que no mienta, no tomó esos corazones por el bien de la secta, lo hizo solo para alargar su propia vida. Lo hace ahora y seguirá haciéndolo siempre. Pensando dice que si de verdad hubiera actuado por la secta, habría buscado venganza tras la muerte de su padre. Pero lo que eligió fue convertirse en el último en morir entre los 8 señores demoníacos. Y en esa larga vida y tenaz que lleva, están absorbidas las vidas de miles de inocentes. Diciéndole que pensó solo en él, siempre solo en él, y terminó convirtiéndose en un monstruo. Este dice que no es solo ese joven maestro, que un simple mocoso de poco más de 20 años no podría entenderlo tan bien. No podría haber esquivado la técnica de la sombra negra, ni haberlo seguido, de haberlo tocado siquiera. Lee Suk-min pregunta si es la técnica de lectura mental y el robo del alma, que usar una técnica demoníaca prohibida incluso dentro de la secta, obliga al oponente a decir la verdad. Aunque no funcione con él ahora,
jugará su juego, descubrirá qué es lo que realmente quiere saber de él. Este le pregunta quién es él, a lo que nuestro protagonista le dice que él es Lee Suk-min. El señor demoníaco le pregunta cómo sabe tanto sobre él, este le dice que lo investigó, desde su personalidad hasta todo lo demás, que el líder de la secta no está detrás de todo esto. Pensando dice que como suponía, lo que más teme es a su padre. Este le pregunta por qué ha venido. A lo que nuestro protagonista le dice que ha venido a matarlo. Este le pregunta si le dijo a alguien que vendría, a lo que este lo niega rotundamente. El señor demoníaco roba almas le dice que él, el joven maestro, desaparecerá de este mundo. Lee Suk-min le dice que no es solo el quien importa, que si está seguro de que podrá hacerse cargo de las consecuencias de matarlo. Este le pregunta por qué debería hacerse cargo él, eso le corresponde al espadachín del cielo sangriento, que no será él quien lo mate, morirá a manos del espadachín del demonio sangriento mientras intenta matarlo. Este, mientras sonríe, le ordena a nuestro protagonista que mate al espadachín del cielo sangriento. Lee Suk-min, mientras escucha que lo mate en repetidas ocasiones, dice que esto ocurra incluso con la técnica protectora del demonio celestial activada. Si fuera una persona común, ya habría caído bajo la gran técnica del alma y el corazón del señor demoníaco roba almas. Mirando a los alrededores, dice que es esa luz, que es el método para neutralizar una gran técnica del alma y el corazón. Este, extremadamente confundido, le pregunta cómo pudo abrir los ojos antes de que la técnica termine, que es imposible abrir los ojos. Lee Suk-min dice que parece que tenía un lazo muy fuerte con el espadachín del cielo sangriento, que no quería matarlo, este intentándolo otra vez. Hace que Lee Suk-min diga que esta es la técnica de absorción de alma aún más poderosa que antes. Volviendo a salir, este, aún más asustado, pregunta por qué demonios, que por qué no cae bajo su técnica. Lee Suk-min dice que se lo había mencionado antes, es por el fuerte vínculo emocional que tiene con el maestro. Lee Suk-min, mirando a los alrededores, pregunta si otra vez lo mismo. Este, pensando, dice que el agua pura de sangre también revela el método para romper esta hechicería. Volviendo otra vez, pregunta por qué, que si esta vez no va a preguntar. Apareciendo en el océano, dice que aunque sea una técnica de control del alma, caer en esto significa la muerte. Recordando lo que le dijo su padre, que la persona que los ortodoxos consideran el más problemática es el señor demoníaco roba almas. Pensando, dice que ahora entiende claramente por qué lo consideran el más difícil de enfrentar. ¿Cómo podrían un simple humano superar esta ilusión, si no encuentra pronto el método para neutralizarla? Incluso el maestro más fuerte acabará exhausto y morirá. Pero que por qué esta vez no se ve el método para neutralizarla, que si acaso, preguntando si está el método de neutralización en el agua, mirando a los alrededores. Pregunta dónde demonios está, a su alrededor solo hay un mar abierto, el agua del mar, y él, percatándose, dice que no le diga que el tronco sobre el que estaba parado, que no hay otra cosa alrededor. Encontrándola, dice que lo sabía. Pensando, se pregunta si esta es su vida. Avanzando entre ella, ve a un anciano tendido en el suelo, y dice que este no es su futuro, y tampoco es el antes del regreso, es una ilusión creada por el señor demoníaco roba almas. Preguntándose a sí mismo de qué se arrepiente tanto, que vivió con tanta sangre en las manos y aún así esperaba una muerte feliz. Eso es avaricia, pero si mata a Guamuji y salva a los que debían vivir, entonces una muerte así también está bien, que está bien, puede irse en paz, él también lo conoce. Pensando, dice que tal vez estaba intentando consolarse a sí mismo en este momento, diciéndose que está bien, que lo está haciendo bien. Este le pregunta cómo lo supo, que si rompe otra cosa por error, el número de espejos se duplicará, si vuelve a romper otra por error, se duplicará otra vez, al final no podrá salir jamás de allí.
Lee Suk-min le responde que tuvo suerte. A lo que este le pregunta si dijo que salió porque tuvo suerte, que eso no es algo que se pueda superar con suerte. Impactado, dice que de verdad ha aprendido la técnica de la llama demoníaca, mientras maldice al líder de la secta. Pregunta si acaso ya había elegido en secreto a su sucesor. Lee Suk-min dice que no es raro que haya malentendidos. La única ocasión en la que la técnica del señor demoníaco roba almas no funciona, es cuando se completa la técnica de la llama demoníaca, que solo se transmite al sucesor, además del agua de sangre que puso en sus ojos. Este maldiciendo pregunta si usó a su propio hijo como arma para matarlo, que es un maldito bastardo. Siempre atacando por la espalda. Lee Suk-min le pregunta si dice que su padre siempre ataca por la espalda, que qué más hay detrás de esto. Su padre dijo que él era la persona a la que más temen los ortodoxos. Eso quiere decir que lo respeta profundamente, no cree que alguien así lo haya apuñalado por la espalda. Este le pregunta qué intenta decir. Lee Suk-min le dice que no diga tonterías solo porque está enojado, que su padre dudó hasta el final en matarlo. Este le pregunta que entonces por qué hace esto. Lee Suk-min le dice que lo ha pensado detenidamente, hizo negocios, fue a la academia. También fue al cuerpo marcial, simplemente vivió una vida normal y tranquila. Pero si un día, sin razón alguna, lo arrastran y le arrancan el corazón estando vivo, que si no le parecería demasiado injusto, esté guardando silencio por un momento. Dice que la vida de por sí es injusta, si es injusto, entonces hazte un experto. Lee Suk-min le dice que en ese caso, la injusticia hoy, se la deja toda a él. Este dice que tal y como dijo, él es alguien que ha vivido deseando una larga vida, que si cree que alguien como él no anticipó que algún día llegaría a este momento, el día en el que el líder de la secta lo traicionara e intentara matarlo, que si sabe por qué se sumergió en la gran técnica del corazón y el alma, que si cree que fue solo para obtener un poco más de energía interna, eliminará por completo esa grandiosa técnica de la llama demoníaca suya. Lee Suk-min sorprendido dice que es energía de amoníaca oscura, y si de verdad el señor demoníaco roba almas aprendió la técnica demoníaca oscura, donde nos dicen que la técnica demoníaca oscura es mucho más destructiva y poderosa que las técnicas demoníacas comunes. Pero quienes la aprenden suelen ser devorados por la técnica y caen en la desviación demoníaca, cometiendo atrocidades sin fin y encontrando un final terrible. Que por eso en la secta del demonio celestial, está estrictamente prohibido aprenderla, diciéndole a este que no tenía que haber venido a matarlo. Si lo hubiera dejado, había muerto igual por los efectos secundarios de la técnica demoníaca oscura. Este le dice que no va a morir por los efectos secundarios. Logró suprimirlos con la energía interna que obtuvo gracias a la gran técnica del corazón y el alma. Lee Suk-min pregunta si entonces ese fue el motivo por el que aprendió en la gran técnica del corazón y el alma, para resistir los efectos secundarios de la técnica demoníaca oscura. Este le dice que lo matará, y algún día también matará a su padre con sus propias manos y ocupará su lugar. Lee Suk-min le dice que no lo hará, es demasiado cobarde para eso. Se aferrará a su miserable vida y ocultará su ambición en el resto de sus días. Pensando, dice que de hecho, incluso en su vida pasada antes de la regresión, él nunca reveló que había aprendido la técnica demoníaca oscura. Si él no hubiera consumido su energía interna en múltiples ocasiones anteriores usando la técnica de la absorción de almas, habría sido superado por su energía interna, que es un enemigo al que debe enfrentarse usando su mejor técnica. Sorprendido, se pregunta si no lo había cortado en dos. Pensando dice que si no hubiera usado el paso veloz, habría sido cortado en 6 pedazos y muerto. Lee Suk-min dice que sin duda, era una técnica demoníaca poderosa, pero que le falta experiencia real usando técnica demoníaca. Este confundido le pregunta por qué no está usando la técnica de la llama demoníaca. Lee Suk-min le responde que es porque cree que puede vencer a alguien como él sin necesidad de usarla. El señor demoníaco roba almas le dice que esa arrogancia suya lo llevará a la tumba.
Lee Sukmin viendo cómo se regenera. Pregunta si ni siquiera con el estilo del cielo ascendente puede cortarle el cuello, que se ha convertido en un verdadero monstruo. Este pensando dice que el hecho de que no muera incluso si le cortara la cabeza, significa que claramente está escondiendo la parte que constituye su núcleo, que debe encontrar ese lugar. Este pregunta cómo lo hizo. Lee Sukmin le dice que su corazón era tan grande que fue fácil apuñalarlo. Este dice que lo que usó no fue la técnica de la llama demoníaca. Lee Sukmin le dice que fue una combinación del paso del rey de la oscuridad y la octava forma de la técnica de la espada voladora. Este pregunta si paso del rey de la oscuridad. Lee Sukmin dice que es el paso del rey de la oscuridad del viento de los 4 pasos del dios del viento. Este le pregunta cómo es que conoce los 4 pasos del dios del viento. Lee Sukmin dice que tal vez el cielo quiso que muriera hoy. Pensando dice que no son palabras vacías, si no fuera por los 4 pasos del dios del viento, habría muerto en la batalla de hoy. No sabía que guardaba un as bajo la manga como este. El señor demoníaco roba almas le dice que en su próxima vida sin duda lo matará. Lee Sukmin le dice que entonces, en su próxima vida, viva una vida larga y plena. Debe haber mejores formas que esta. Pensando dice que a diferencia del señor demoníaco roba almas, él no lanzó ni una maldición al final. Volviendo a la realidad, podemos ver cómo este ya hace muerto. Geu Cheonpa le pregunta por qué tardó tanto, que si acaso preparó los aperitivos él mismo. Este le dice que es correcto, le tomó algo de tiempo hacer los aperitivos. Geu Cheonpa observando a la comida, dice que no es una comida que deba tardar tanto. Lee Sukmin le dice que tome y beba una copa, la noche aún es larga. Geu Cheonpa le pregunta si cree que un viejo como él es tan resistente como nuestro protagonista. Si pasa la noche en vela, está hecho polvo todo el día. Lee Sukmin le pregunta si no está aún lleno de energía. Que venga, hoy beba con ganas. Geu Cheonpa mientras guarda silencio, le dice que hoy parece estar de buen humor. Este le dice que lo está, que simplemente se alegra verlo después de tanto tiempo. Que beba una copa con él. Geu Cheonpa le pregunta si sabe por qué le agradó ese mocoso, que el primer día le preguntó si podría dar su vida por él, y le respondió que no. Lee Sukmin dice que hay que darle una paliza a ese tipo. Geu Cheonpa dice que fue precisamente esa honestidad lo que le gustó. Lee Sukmin dice que debería decírselo él mismo al investigador Seo Daerion, seguro que le gustaría oírlo. Este le dice que no hace falta. A lo que nuestro protagonista le dice que entonces él lo hará la próxima vez. Alguien tiene que decir esas cosas. A veces una sola palabra puede cambiar una vida. Geu Cheonpa le pregunta si de verdad se preocupa por todo el mundo, que a este paso acabará cuidando hasta el que limpia el estiércol en el establo. Lee Sukmin le pregunta por qué no, que podría ir a darle de comer al ganado con él, si se puede hacer, preguntando si no es algo bueno. Geu Cheonpa dice que en toda su vida, nunca ha conocido a alguien como él. Lee Sukmin dice que lo mismo pensará la secta del demonio celestial, se convertirá en una secta que jamás se ha visto antes. No estaría mal que, por una generación al menos, fuera una secta así. Geu Cheonpa llamándolo joven maestro, le dice que le sirva una copa, lo que deja ligeramente sorprendido a nuestro protagonista, quien piensa y dice que esta copa que sirve ahora, es distinta a todas las que ha servido antes, diciéndole que a su maestro de la izquierda, le sirve la primera copa. Pensando dice que tal vez, en este momento, él haya tomado la firme decisión de seguirlo de verdad. Geu Cheonpa le dice que le diga, que si es más importante el maestro de la izquierda o el de la derecha, que ya que están, le ponga el cargo más alto. Lee Sukmin mientras ríe a carcajadas, le dice que se ve muy bien hoy. Este mientras lo llama idiota, le dice que le mire bien la cara y vuelva a decirlo. A lo que nuestro protagonista vuelve a reír, lo que hace preguntar a este por qué solo se ríe, que le dijo que repita lo que dijo. Lee Sukmin dice que definitivamente no debería hablar cuando está borracho. Geu Cheonpa dice que ha desenmascarado a un adulador.
Avanzando al día siguiente en el salón del demonio celestial, este le pregunta cómo mató al señor demoníaco roba almas. Lee Suk-min le pregunta qué está diciendo. Este dice que según la investigación sobre el señor demoníaco roba almas, parecía haber muerto por una desviación de energía interna, que si pretende que le crea eso. Lee Suk-min dice que también quisiera poder darle una respuesta contundente en momentos como este, algo como, murió de esta manera y por esta razón, pero lo sobreestima, que por más habilidoso que sea, no es tan increíble como para provocar que el señor demoníaco roba almas muera por un colapso interno. Pensando dice que en realidad, quisiera decirle la verdad a su padre, pero no tiene forma de explicarle cómo consiguió el agua de sangre, y si le dijera la verdad, solo lo pondría en una situación incómoda, porque sabiendo que mató al señor demoníaco, tendría que hacer la vista gorda, diciéndole que ayer bebió toda la noche con el anciano. Él puede dar fe de sus movimientos. Este pregunta si acaso fueron juntos él y el maestro de la espada sangrienta a matarlo. Este le dice que de ninguna manera, que si no cree que esto fue un castigo enviado por el cielo. El señor demoníaco roba almas era un monstruo que arrancaba corazones humanos mientras aún latían. Este dice que ahora que ha muerto, los otros señores demoníacos que se mantenían en silencio también comenzarán a moverse. Este pensando dice que los 8 señores demoníacos están unidos por un lazo de vida o muerte. La muerte de uno representa una amenaza para todos, así que no lo dejarán pasar fácilmente. Moviéndonos al clan de la espada celestial del norte. Este le da la bienvenida y le dice que lo guiará hasta la maestra de la espada. Lee Suk-min pensando dice que en esta situación, la persona más sorprendida y desconcertada es él, porque el que él debía haber muerto era nuestro protagonista, pero fue el señor demoníaco roba almas quien murió, diciendo que Saujón fue el quien mató al señor demoníaco roba almas. Si no lo hubiera traído con nuestro protagonista él no habría llegado a conocer la gran técnica del alma y el corazón. Este le dice que entonces los deja. Soyeon-ran le dice que avance, este mientras le muestra respeto, le pregunta cómo ha estado. Esta dice que como siempre, escuchó que fue expulsado, preguntándole si tuvo un buen viaje. Este le dice que así es, salió a tomar un poco de aire y ya está de vuelta. Soyeon-ran dice que cada vez que lo ve, ha mejorado notablemente, que le dan ganas de desafiarlo a un duelo amistoso. Este le dice que un día de estos deberían tener uno. Soyeon-ran dice que le parece bien, siempre será bienvenido. Lee Suk-min mientras le da las gracias, dice esto es un obsequio modesto que le trae. Descubrió una flor con un aroma encantador y trajo sus semillas. Esta dice que es la primera vez que le regalan semillas en la vida. Lee Suk-min dice que para él también es la primera vez. Soyeon-ran pregunta si ha oído la noticia de que el señor demoníaco roba armas ha muerto. Este le dice que así es. La ha escuchado. Esta mientras guarda silencio, le pregunta si en esa muerte él estuvo involucrado. Este pensando dice que más allá de su aprecio a él, la muerte del señor demoníaco roba almas pondrá en tensión a los demás señores demoníacos. Su principio de supervivencia, transmitido durante generaciones, es que si uno cae, todos podrían caer. Diciéndole que la investigación concluyó que murió por un desvío de energía interna. Soyeon-ran dice que ningún señor demoníaco creerá eso. Lee Suk-min dice que no fue él. Que por qué piensa que fue él. Esta dice que desde el momento en el que se sumergió, el lago sereno se convirtió en un mar embravecido. El señor demoníaco roba almas fue el primero en ahogarse en ese mar. Lee Suk-min dice que él solo es alguien que pesca en ese mar, no ahoga a las personas. Esta le dice que esa es una buena frase, después de todo pescó al espadachín del cielo sangriento. Este le pregunta si es difícil que ella se deje pescar. Esta dice que si suelta el pez que ya pescó, tal vez sea posible. No le gustaría acabar en la red en la que está atrapado ese anciano, que nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. El señor demoníaco roba almas era alguien que siempre se cuidaba y se protegía al máximo. ¿Quién habría pensado que sería el primero en morir? Que habrá una pelea por la sucesión, donde nos explican que el señor demoníaco roba almas tenía 5 discípulos. Como murió sin haber designado oficialmente a un sucesor, el más destacado entre esos 5 tomará su lugar. Preguntándole a quien apoya a ella, Soyeon-ran le pregunta por qué le interesa eso. Lee Suk-min dice que si es posible, sería bueno que alguien de su lado tomara el cargo. Este le pregunta si de su lado, este le dice que así es, los amigos de duelos. Soyeon-ran dice que un amigo puede compartir el mismo ideal. Lee Suk-min le pregunta qué lo trae por aquí a esta hora. Este solo pregunta si hay licor. Lee Suk-min mientras le sirve, le pregunta si ocurrió algo en estos días. Heu Cheonpa dice que esos malditos idiotas lo ignoraron abiertamente. Lee Suk-min dice que hoy escuchó que solo los señores demoníacos se reunieron por lo del señor demoníaco roba almas, diciéndole que nunca imaginó que los señores demoníacos ignorarían a alguien, que como le hicieron exactamente. Este le dice que nadie habló. Lee Suk-min confundido pregunta si no es algo que siempre pasa.
Este dice que no es que normalmente lo hicieran, pero nunca como hoy, que si al menos lo hubieran enfrentado directamente, no estaría tan molesto. Este le pregunta enfrentarlo porque Heu Cheonpa le dice que es por él, que es por él. Ellos sospechan que él y nuestro protagonista conspiraron juntos para matar al señor demoníaco roba almas, por eso lo están ignorando. Lee Suk-min pregunta si ellos hicieron eso, Heu Cheonpa le dice que ellos no lo hicieron. Algo enojado le pregunta si fue él quien lo hizo. Lee Suk-min pregunta por qué todos los están culpando. Este le dice que es porque últimamente es el que más se ha manchado las manos de sangre. No hay ninguna ley que diga que no puede matar a un señor demoníaco, que si en realidad fue él. Lee Suk-min dice que en su silencio, sin negarlo, el espadachín sangriento seguramente lo vio en su mirada, que fue él quien mató al señor demoníaco roba almas. Este extremadamente sorprendido, dice que él realmente confía en Heu Cheonpa. Lee Suk-min dice que si no confiara, no lo habría sentado en el asiento de la izquierda. Heu Cheonpa dice que antes que ser el de la izquierda, él es uno de los 8 señores demoníacos. Lee Suk-min le dice que aunque sea uno de los 8 señores demoníacos, él es su mano izquierda. Heu Cheonpa le dice que si sigue confiando tan fácilmente en las personas, algún día lo apuñalarán por la espalda. Lee Suk-min le dice que no confío tan fácilmente, que piensa en todo lo que ha pasado entre ellos dos. Heu Cheonpa le pregunta si no le da miedo convertirse en enemigos de los señores demoníacos. Este le dice que técnicamente, son los 5 señores demoníacos ahora. Este confundido pregunta si 5. Enojado pregunta cuando mató a otros 3, que a quiénes mató. Lee Suk-min le dice que no lo dijo en ese sentido. Como el señor demoníaco roba almas ha muerto, ahora deberían ser solo 7, y si se excluye el quedarían 6, y como la maestra de la espada solo le cedió la mitad de su poder, eso cuenta como 5,5. Que supongan que esos 5,5 son sus enemigos, en esta situación, no cree que él y el maestro de la espada estén de brazos cruzados. Si ellos dos se encargan de 1,5, se quedaría exactamente con 5 para enfrentar. Por eso dijo que sus enemigos son 5. Que de hecho incluso podrían ser menos. Si entre los 7 hay al menos 2 que decidan aliarse con él, solo tendría que enfrentar a 3. Preguntándole si no es fácil, este enojado le dice que está bien. Ya sabe que está completamente loco así que lo dejará pasar, pero que hay algo que no ha considerado. Ni él ni la maestra de la espada lucharán contra los otros señores demoníacos. Este pensando dice que él también lo sabe. Es una regla de hierro que los señores demoníacos han seguido durante muchísimo tiempo, diciéndole que lo sabe, él se encargará de la pelea, solo no debe traicionarlo. Este le dice que la traición no la comete una persona, la comete la situación, por eso no debe confiar en él. Lee Suk-min le dice que entiende, se asegurará de no crear una situación en la que pueda ser traicionado, que por favor, lo ayude. Pensando dice que tratará al espadachín del cielo sangriento con confianza, porque cree que esa es la mejor forma de hacerlo parte de los suyos. Este le grita que si hace un solo movimiento en falso lo pueden matar. Lee Suk-min le dice que sí, tendrá cuidado, este sentándose solo puede decir Dios mío. Diciéndole que los señores demoníacos han convocado al líder del culto del viento celestial para esclarecerlo. Ocurrido esta vez. Que la técnica del señor demoníaco roba almas está basada en el arte demoníaco de la secta sangrienta. Como bien sabe, la secta sangrienta fue el predecesor directo del culto del viento, por eso, creen que sigue el líder del culto del viento celestial ve el cuerpo del señor demoníaco robalmas, podrá determinar con precisión la causa de la muerte, pero que la llegada del líder del culto del viento celestial no es solo para hacer la autopsia. Hay otras 3 razones. La primera es mostrar que los señores demoníacos están decididos a encontrar al asesino. Quieren dejar claro, no solo es su secta, sino también la alianza del mundo marcial y a la alianza de los cultivadores, que jamás deben tocar a los señores demoníacos, que este es el objetivo más importante. Lee Suk-min dice que quieren mostrar que incluso movilizarán al líder del culto del viento celestial si hace falta, que si alguien toca a uno de ellos, la venganza será inevitable. Heu Cheonpa le dice que exactamente. Lee Suk-min le pregunta cuál es la segunda razón. Heu Cheonpa le responde y le dice que es por su padre. Quieren enviarle un mensaje, mostrarle que la alianza actual entre el culto del viento celestial y la secta del demonio celestial no se debe a él, sino a los señores demoníacos. Lee Suk-min pregunta cuál es la tercera razón. Heu Cheonpa mientras lo señala le dice que es él. Si fue él quien mató al señor demoníaco roba almas, el líder del culto del viento celestial lo descubrirá a través de él, evaluará quién es y averiguará qué método usó para matarlo. Lee Suk-min dice que tiene razón, si es el líder del culto del viento celestial, podría incluso descubrir que puso el agua de sangre en sus ojos. Lo que más debe ocultar es el hecho de que él fue quien mató al señor demoníaco roba almas. Si eso sale a la luz,
más allá de la venganza que traerán los señores demoníacos, no podrá convertirse en heredero debido a su feroz oposición. Preguntándole a este si se encuentra bien, Heu Cheonpa pregunta por qué no lo estaría. Lee Suk-min le dice que él se ha convertido en su cómplice. Como bebió con él toda la noche, podrían pensar que actuaron juntos. Este dice que quizás se quedaron dormidos un rato bebiendo. Lee Suk-min pregunta quién fue de los señores demoníacos a buscarlo. Este le dice que fue el Bubba demoníaco, donde nos dicen que el Bubba demoníaco, uno de los señores demoníacos, tenía una relación cercana con el líder del culto el viento celestial, que enviarlo a él era una muestra clara de la determinación de traer al líder. Lee Suk-min pregunta si persigue al Bubba demoníaco y lo mata, o es mejor matar al líder del culto del viento celestial antes de que salga, o quizás maten ambos. Heu Cheonpa le dice que si hace eso, estallará una guerra contra la comunidad marcial. Si ellos se dividen, esos bastardos de la Alianza del Mundo Marcial seguramente aparecerán de la nada gritando que hay que exterminar a los demonios, y la Alianza de los Cultivadores se lanzarán como buitres a ver qué pueden aprovechar. Lee Suk-min dice que es perfecto, van juntos a empaparse bien de sangre. Heu Cheonpa mientras se levanta dice que si va a morir, muera solo. Lee Suk-min pregunta si no eran ellos dos compañeros de vida y muerte. Este le dice que desde que nacieron, sus vidas solo se trata de salvarse el que pueda, pero que se irá. Avanzando al día siguiente, en la sala del demonio celestial, nuestro protagonista le pregunta si lo llamó. Este le dice que salga un momento, a lo que nuestro protagonista confundido le pregunta dónde quiere que vaya. Este le pregunta si no cree que ya es hora de visitar la sede del pabellón Nirvana en el continente central. Este pensando dice que su padre está intentando enviarlo fuera para protegerlo, diciéndole que si abandona la secta en un momento como este, los señores demoníacos sospecharán de él. Este le dice que ya están sospechando. Por eso llamaron al líder del culto del viento celestial. El líder del culto del viento celestial no es alguien fácil de engañar. No sabe qué método usó para matar al señor demoníaco roba almas, pero él descubrirá sin falta que fue él. Lee Suk-min dice que él no mató al señor demoníaco roba almas, que qué tal si fue la Alianza del Mundo Marcial la que envió un asesino. Este le dice que en ese caso, significaría que quieren la guerra con ellos, y ahora mismo ellos están lejos de querer una guerra. Lee Suk-min pregunta si él estuviera en su lugar, que si habría salido de la secta. Este le responde que no, a lo que nuestro protagonista dice que él es su hijo. Este le dice que es así, pero que él no es él. Lee Suk-min le dice que al menos puede intentarlo, si el modelo a imitar es su padre, una imitación basta. Este le dice que está bien, que entonces recuerde una cosa, no debe matar al líder del culto del viento celestial. Lee Suk-min pregunta si no estaba preocupado por él todo este tiempo, o en realidad estaba preocupado por el líder del culto del viento celestial. Este le dice que tampoco puede matar a ningún otro señor demoníaco, que por ahora no debe matar a nadie. Lee Suk-min dice que ya se lo había dicho, él no mató a nadie. Pensando le pregunta a su padre si él puede matar al líder del culto del viento celestial, que si él conoce perfectamente el culto del viento celestial y al mismo líder. Es una persona por la que siente un verdadero aprecio, es como un almacén de tesoros para él. Este pensando dice que hay dos formas que él conozca de evitar que descubran que se ha puesto la esencia de sangre en los ojos. Una es cambiar completamente el cuerpo, como en la técnica de renacer robando huesos y cuerpo. La otra es cambiar solamente sus ojos, que como se pueden cambiar los ojos, solo hay una persona en esta era que puede hacerlo, y es el maestro de las artes oscuras que tiene justo frente suyo. Este le pregunta si no debería contarle ahora, que le parece que vino aquí a verlo con un asunto importante. Incluso compró una valiosa hierba medicinal para traerla hasta aquí. Lee Suk-min le dice que así es. En realidad ha venido a pedirle un favor, que sabe que es alguien muy ocupado, así que irá directo al grano. Le ruega que le realice la técnica de los ojos divinos. Técnica de los ojos divinos. Es una técnica secreta perdida hace mucho tiempo que mejora los ojos de un artista marcial. Quien recibe la técnica de los ojos divinos mejora enormemente no solo su visión normal, sino también su capacidad para ver objetos en movimiento. Además, no se ve afectado por la luz, la oscuridad, el agua, el humo ni ningún otro entorno externo. Este le pregunta cómo supo que él puede realizar la técnica de los ojos divinos. Lee Suk-min pensando dice que el hecho de que el maestro de las artes oscuras aprendió la técnica de los ojos divinos se sabrá mucho tiempo después de este momento. Fue cuando volvió a la secta en busca de materiales para una gran técnica. El maestro ya había muerto, y se enteró a través de sus discípulos más tarde, Obak, porque Obak le había entregado la técnica de los ojos divinos al entonces líder de la secta, Jubekdo. Este le dice que entonces fue el líder de la secta quien le dijo. Lee Suk-min pensando dice que este pensará que fue su padre quien se lo dijo, que según las memorias del discípulo principal, Obak, su padre se negó cuando el maestro de las artes oscuras le ofreció realizarle la técnica de los ojos divinos. Este le dice que uno de los ingredientes necesarios para la técnica de los ojos divinos es el fruto de la hierba.
Guanyin del Paraíso Supremo, y es extremadamente difícil de conseguir, que si por eso sabía que solo se puede realizar una vez por generación, Lee Suk-min le dice que lo sabe. A lo que éste le pregunta si aún sabiendo eso desea recibir la técnica de los ojos divinos. Que si él realiza la técnica, preguntándole qué le ofrecerá a cambio. Lee Suk-min le dice que ahora no tiene nada que ofrecerle, pero a cambio, se convertirá en el líder de la secta. Y solo una cosa, cuando sea el líder, cumplirá cualquier deseo que tenga el maestro de las artes oscuras. Pensando dice que sabe bien lo que desea el maestro de las artes oscuras. Lo deseó hasta el día de su muerte, pero su padre jamás le concedió ese deseo. Y también sabe la razón por la que su padre se negó a la técnica de los ojos divinos. Porque quien la recibe, debe cumplir el favor que le pida el maestro. Este le pregunta si está seguro de que puede convertirse en el sucesor, a lo que nuestro protagonista sin vacilación alguna, le dice que lo está, que lo piense bien y tome su decisión con calma. El maestro de las artes oscuras le dice que tiene una sola pregunta, que si se convierte en el líder de la secta, ¿cómo piensa enfrentarse a la alianza marcial o a la alianza demoníaca? Lee Suk-min le dice que supone que dependerá de la situación política en ese momento, pero hay una cosa que sí tiene clara, ya sea del bando justo o del bando demoníaco, individuo u organización, hombre o mujer, si lo considera una amenaza, lo eliminará sin falta. Este le pregunta si acaso le llegó la hora de morir o por qué está actuando de esa manera. Donde vemos cómo se trata de Heu Cheonpa, este le dice que no es como si les quedara mucho tiempo de vida. Este mientras toma asiento le dice que deje de decir tonterías. El maestro de las artes oscuras le pregunta qué tanto apego tiene a este mundo para hablar así. Heu Cheonpa dice que los que dicen no tener ningún apego al mundo son los que tienen el infierno por dentro. Pero que en fin, preguntándole qué pasa, que si se cansó de salvar gente y por eso lo llamó, preguntándole si quiere ir a matar a alguien con él, este le dice que solo quería preguntarle algo, que por qué eligió a ese joven. Heu Cheonpa dice que ese tipo mete las manos en todos lados. Hasta hizo venir al refinado médico del pabellón a un campo de batalla. Diciéndole a este que por qué pregunta eso ahora, este le pregunta por qué el joven maestro. Heu Cheonpa le dice que es porque parece que va a convertirse en el próximo líder de la secta. Por eso lo eligió. Este le pregunta que entonces cuál es la razón para creer eso. Heu Cheonpa le dice que ese joven le dijo esto, que en su camino demoníaco, jamás rompe una mesa en una posada, por eso lo eligió. Este le dice que ya era hora de que dejara de romper cosas, mientras vemos cómo se levanta. Heu Cheonpa le pregunta si lo llama y se va, que tienen que tomar una copa. Este le dice que en otra ocasión, la próxima vez él paga. Heu Cheonpa le pregunta cuándo tienen los viejos una próxima vez, que invite hoy. Mientras ríe, dice que ese muchacho es tan aplicado que no va a morir fácilmente. Este dice que no ha liberado en absoluto energía demoníaca, que como supo que había llegado. Lee Suk-min le dice que estaba durmiendo y de repente abrió los ojos, como si fuera el destino. Este mientras suspira, dice que ha pasado su vida salvando personas. Pero no es alguien altruista, que salvar gente, solo lo hizo porque quería matar a una sola persona. Lee Suk-min le pregunta a qué se refiere, mientras piensa y dice que ya lo sabía, porque esa fue precisamente la razón por la que el maestro de las artes oscuras se unió a la secta. Este dice que matar siendo médico, que va en contra de la voluntad del cielo. Por eso intento salvar a tantas personas como fuera posible, para lavar un poco esa culpa. Que si él se convierte en el líder de la secta, preguntándole si matara a esa persona por él, Lee Suk-min le dice que sí. A lo que este le pregunta por qué responde sin preguntar de quién se trata. Lee Suk-min le dice que es porque si es alguien a quien él quiere matar, entonces sin duda debe hacerlo. Que él confía en él. Este le pregunta si acaso sabe qué es lo que hay dentro de él. Lee Suk-min dice que cree que a veces la apariencia exterior es más importante que lo que hay dentro, que la apariencia del maestro de las artes oscuras no es algo que se obtenga fácilmente. Y él confía en el esfuerzo que se oculta bajo el nombre de médico, antes de que él se convirtiera en maestro oscuro. Este le dice que matarlo no será una tarea fácil, que si algo sale mal, varias personas podrían morir. Por eso su deseo es matarlo sin que haya más sacrificios, que si puede prometerle que lo hará así. Lee Suk-min le dice que se hará más fuerte y lo matará sin sacrificio innecesarios. Este le dice que incluso si él muere, que si cumplirá esa promesa, este le dice que lo promete. Cuando le clave la espada en el corazón, le susurrará que esta espada fue enviada por el maestro de las artes oscuras. Avanzando al día siguiente, este se levanta rápidamente y se pregunta si terminó.
El maestro de las artes oscuras le pregunta cómo se siente, este le dice que se siente bien, que sus ojos están mucho mejor. Pensando dice que realmente su visión se ha aclarado, que exagerando un poco, el entorno se veía tan nítido que sentía como si hubiera vivido con los ojos cerrados hasta ahora. Este apagando las velas, le pregunta qué tal, que si puede ver el interior incluso con la luz apagada. Este dice que puede hacerlo. Ese frasco de medicina que está allí y ese cuadro colgado en la pared, que los ve con toda claridad. Este le dice que lo siga, llevándolo afuera. Le dice que mire el sol, este haciendo caso, dice que sus ojos no se deslumbran. Pensando dice que deberían haberse deslumbrado, pero no lo hacen en absoluto. Este le dice que ahora mire a lo lejos. Lee Sukmin le dice que ve perfectamente, puede ver incluso una hormiga trepando por esa rama lejana. Que no es broma, este le dice que lo sabe, se reía porque se alegra, Lee Sukmin le da las gracias. Este le dice que ya está, el procedimiento fue un éxito, sus ojos han renacido. Lee Sukmin le dice que él ha utilizado una técnica secreta que solo se puede usar una vez en la vida, que pagará esta gracia cumpliendo su promesa sin falta. Este le dice que se lo agradece, se convierta en el líder del culto, le dirá a quién debe matar. Este pensando dice que recibió la técnica de los ojos divinos del maestro de las artes oscuras para borrar los rastros del agua de sangre, pero no esperaba que el efecto fuera tan asombroso, que ahora que lo piensa, tanto el agua de sangre como la técnica de los ojos divinos, el culto de viento celestial y sus ojos estaban entrelazados por el destino, que de todos modos, mientras le da las gracias al líder del culto el viento celestial, procedemos a movernos con Lean. Lee Sukmin llamando a esta, le dice que vayan a jugar, esta le dice que no. Tiene que repetir el entrenamiento 20 veces. Lee Sukmin pregunta qué técnica se entrena 20 veces en un solo día. Esta le dice son 70 veces al día, 20 veces es solo el entrenamiento de la tarde. Lee Sukmin dice que se va a enfermar, a lo que esta dice que ya está enfermo, si no entrena no puede dormir. Lee Sukmin le dice que descansen solo por hoy, si viene a beber con el seguro que dormirá bien. Esta le dice que después de terminar, que le quedan 8 si sigue distrayéndola le llevará más. Lee Sukmin le dice que no giró bien a la izquierda, que su lado izquierdo está desprotegido, que lo haga más rápido. Pensando dice que ya no tiene nada más que decirle. Así que mejor se pone a entrenar la técnica suprema del demonio celestial. Pensando dice que entre todas las técnicas que entrenó para enfrentar al señor demoníaco roba almas, la que más práctico fue la técnica suprema del demonio celestial. Cuanto más se entrena esta técnica, más nueva se siente, que como siempre, es con la que conecta más profundamente. Es como si estuviera aprendiendo una técnica viva. Esta le dice que ya terminó. Lee Sukmin mientras se levanta le dice que entonces vayan a beber, que se muere de hambre. Lean dice que por supuesto, ha pasado 3 días en completo ayuno. Este extremadamente confundido pregunta si 3 días. Lean le dice que sí, estuvo haciendo circulación de energía durante 3 días enteros. Él vino a buscarla hace 3 días. Pero como parecía haber entrado en trance, no le habló a propósito. Lee Sukmin pensando dice que ni siquiera sintió que hubiera pasado 1 hora, mucho menos varias, que si de verdad estuvo en un trance, no recuerda nada del entrenamiento. Que verán, sorprendido, dice que definitivamente, la energía interna fluye mucho más suave y con mayor precisión que antes. Lean le pregunta si ha logrado algún progreso. Este con una pequeña sonrisa dice que uno tan bueno que hasta vale la pena invitar a comer con estilo. Esta lo felicita, a lo que nuestro protagonista dice que es gracias a ella, que si no hubiera insistido en que terminara el entrenamiento, no se habría quedado sentado a su lado ni habría entrado trance, que le comprará todo lo que quiera comer. Este le pregunta si ella también pasó hambre, esta dice que no, que como iba a aguantar 3 días sin comer. Confundida pregunta si será que ya digirió el almuerzo de hace un rato. Lee Sukmin pensando dice que no es alguien que se pondría a comer sola mientras él estaba en ayuno y haciendo circulación de energía. Y seguramente también dejó de entrenar durante 3 días por miedo a interrumpir su trance. Diciéndole que ella es una tonta testaruda, Lean le dice que para nada. Si fuera una verdadera tonta no habría notado que pasó hambre, que al dejar que lo notara, le está demostrando discretamente lo leal que es como subordinada. Que de hecho, aprovechó la ocasión para ganarse algunos puntos. Lee Sukmin dice que entiende. Es una pequeña zorrita. Esta le dice que por supuesto, todavía tiene muchas colas escondidas. Este mientras demuestra respeto, le da las gracias por ser invitado, donde este nos es presentado como el líder del culto del viento celestial, Neunpaso. Este mientras le da la bienvenida, le pregunta cuántos años han pasado. Neunpaso dice que cree que finalmente han pasado unos 10 años, este le pregunta si ha estado bien, a lo que Neunpaso dice que gracias por su preocupación, que no ha tenido mayores problemas. El demonio celestial dice que ha hecho un largo viaje,
que debió de ser agotador. El Bubba demoníaco dice que fue un viaje placentero para reencontrarse con un viejo amigo. Este dice que ya es tarde y el viaje ha sido cansador, que por hoy descansen y vuelvan a verse con la luz del día. Neumpaso dice que entonces se retirará. El Bubba dice que eso es demasiado, que por muy tarde que sea, ha venido un líder de otro culto, al menos debería ofrecerle una taza de té. Neumpaso dice que ya es de noche, este le dice que por eso mismo, debería tratarlo aún mejor. Neumpaso dice que no hace falta que intente sembrar discordia, no tiene intención de hacerse cercano al líder de su culto, así que se detenga. Este le pregunta si sembrar discordia, que esto tiene que ver con su orgullo y honor. Neumpaso dice que vayan a ver el cuerpo primero, a lo el Bubba demoníaco pregunta si no lo verá mañana, que debe estar cansado, será mejor que duerma y lo vea mañana. Este le dice que dormirá cuando esté muerto. Seodairion dice que hace un momento se informó que el líder del culto del viento celestial ha llegado, que al parecer, esta vez ha traído consigo a los 10 grandes demonios, los 10 mejores expertos que representan al culto, así como 100 soldados de élite del ejército de sangre. Lee Sugmin le pregunta si es en serio, pensando dice que el líder del culto del viento celestial es una figura que ha perfeccionado el gran ki demoníaco celestial, conocido como el mejor arte marcial fuera del territorio, y domina el mundo marcial más allá de las fronteras. Hubo un tiempo en el que el culto de sangre compartía poder con el culto del demonio celestial, pero tras pasarse al culto del viento celestial, su poder se ha debilitado considerablemente y ya no puede compararse con el culto del demonio celestial, que además, el líder del culto del viento celestial saludó al maestro y fue directamente a examinar el cuerpo del señor demoníaco roba almas. El Bubba le pregunta que entonces, Neumpaso dice que los 8 meridianos extraordinarios han sido dañados y el corazón ha sufrido una grave presión. Esto fue causado por el uso continuo de la técnica del control de almas. Este le pregunta si entonces está diciendo que fue una desviación demoníaca o no lo fue. Neumpaso dice que la causa de la muerte fue efectivamente una desviación demoníaca. Pero es seguro que el señor demoníaco roba almas murió luchando contra alguien dentro del mundo que él mismo había abierto. El Bubba dice que como sospechaban, fue asesinado por alguien. Neumpaso dice que es correcto. El problema es que murió aún habiendo utilizado la técnica de control de almas. El Bubba dice que es difícil de creer. ¿Quién podría ser tan poderoso como para infiltrarse y asesinar al señor demoníaco roba almas y escapar? Neumpaso mientras lo observa, señala hacia arriba mientras al mismo tiempo piensa en el demonio celestial. El Bubba dice que ellos creen que no fue así. El señor demoníaco roba almas era uno de los pilares más importantes contra los miembros de la facción ortodoxa. Y además, el maestro nunca mostró señales de odiarlo. Este le pregunta si entonces sospechan de alguien más, considerado como una bestia peligrosa. El Bubba le dice que hay una persona, es el segundo hijo del maestro. Neumpaso algo exaltado, se pregunta si acaso sospechaban del hijo del maestro desde el principio, que durante todo el viaje no dijeron ni una palabra al respecto, y ahora lo arrastran a una situación tan peligrosa, diciéndole que entonces mañana mismo verán al joven maestro. Este último le muestra respeto mientras le dice que saluda al soberano del desierto. Este dice que ha pasado mucho tiempo sin verlo, que lo vio cuando era un niño y ahora se ha convertido en todo un adulto. Lee Sunmin dice que escuchó que había llegado, con lo apretada que debe estar su agenda preguntándole cómo es que vino a buscarlo. Neumpaso dice que tiene oídos que oyen incluso desde lejos. Últimamente la fama del joven maestro ha llegado hasta su culto. Lee Sugmin le dice que no es nada más que una fama infundada. Neumpaso dice que encima de eso, es tan modesto. Este dice que la muerte del señor demoníaco roba almas parece haber afectado profundamente al maestro. Lee Sugmin le dice que era uno de los demonios que más apreciaba. Neumpaso pregunta quién habrá sido el responsable. Lee Sugmin le pregunta si le está diciendo que fue asesinado, que ya había oído que murió tras caer en una desviación demoníaca. Lee Sugmin pensando dice que puede ver el flujo de energía que emana de los ojos del líder del culto del viento celestial, que antes solo podía sentirlo, pero ahora es capaz de verlo. Preguntando si acaso intenta comprobar si tiene algún tipo de técnica divina como el ojo sangriento espiritual en sus ojos, pero encontrar algo en sus ojos que han cambiado gracias a la técnica oculta divina es imposible. Neumpaso dice que se retirará entonces. Lee Sugmin le pregunta si ya se va, que se quede un poco más. Neumpaso dice que ya ha visto su rostro, eso basta. No hay que retener a alguien ocupado. Lee Sugmin le dice que espera volver a verlo pronto, que muchas gracias por su visita. Neumpaso dice que solo porque se vieron después de tanto tiempo, que le agradece de verdad. Lee Sugmin le dice que lo dice sinceramente. Pensando dice que es una habilidad que obtuvo gracias a él, por supuesto que le estará agradecido. Pensando dice que desde antes de su regresión hasta ahora, el líder del culto del viento celestial no ha dejado de darle cosas generosamente. Claro que no lo hace con intención, pero por algún destino, siempre termina recibiendo algo de él, que por eso no le resulta del todo desagradable. El Bubba le pregunta qué le pareció.
Neumpaso dice que el joven no está relacionado con la técnica de control de almas. Para someterlo dentro del espacio creado por el propio controlador de almas, se requeriría haber dominado hasta el extremo una técnica de la escuela budista o taoísta, o una habilidad de nivel similar, y no hay ningún rastro de ello. El Bubba le pregunta si entonces está diciendo que no es el culpable. Este le dice que así es, a lo que él le pregunta si está seguro. Neumpaso le pregunta si no confía en él, que entonces para qué lo llamó desde tan lejos. El Bubba dice que es un asunto importante, por eso quiso confirmarlo una vez más, que no se lo tome a mal. Neumpaso le dice que está seguro, el Bubba le dice que se vayan, convocará a los 7 señores demoníacos, que les cuente lo que le ha dicho. Neumpaso dice que no hace falta, que vaya él y transmita sus palabras, al fin y al cabo será lo mismo. El Bubba le pregunta si estará bien eso, este pregunta que por qué no habría de estarlo. Este le dice que entonces así será. Neumpaso mientras observa el pabellón Nirvana le pregunta al joven maestro cómo demonios logró matar al señor demoníaco roba almas. Geucheonpa dice que por ahora ha sido absuelto del cargo de matar al señor demonios roba almas, que como demonios logró evitar la atención del líder del culto del viento celestial. Lee Sukmin le dice que no fue él, que si no bebió con el anciano toda la noche. Geucheonpa le dice que no es buena idea relajarse, que entre los 7 supremos demonios hay quienes no creen en las palabras del líder del culto del viento celestial, especialmente el Bubba demoníaco, que con quien se supone que es más cercano, parece ser el que menos cree. Lee Sukmin mientras lo llama anciano, le dice que si alguna vez tiene dudas como el Bubba demoníaco, por favor se lo haga saber. Geucheonpa le pregunta por qué de repente dice esas cosas. Lee Sukmin le dice que pensó que sería desgarrador si de repente se apuntaran con sus espadas después de reírse tan alegremente. Así que si algo le desagrada o no le convence, se lo diga de inmediato, no se contenga y deje que su ira crezca. Que por lo que ha visto hasta ahora, preguntándole si no ha manejado sabiamente sus deficiencias, que no asuma cómo va a actuar, que por favor se lo haga saber. Geucheonpa le pregunta qué pasa si ocurre lo contrario, si considera que él no es suficiente o que no encaja, que si ve que no apto para su nuevo camino demoníaco, aunque al principio le parezca bien, puede que con el tiempo le parezca un viejo aburrido y anticuado, que qué hará cuando pierda todo su encanto, que si acaso se deshará de él también. Lee Sukmin dice que sinceramente, no esperaba que el demonio del cielo sangriento le preguntara si también lo iba a matar, diciéndole a este que su camino demoníaco no rompe mesas de posadas, ni tampoco mata amigos. Este mientras guarda silencio, le pregunta si él es su amigo. Lee Sukmin muy cerca de este le dice que sí, y si llega ese momento se lo dirá directamente. Si no se preocupará por lo que piensan los demás, no será considerado con él, se lo dirá directamente, no me gusta por esto y aquello, que es anticuado y está harto, que le dirá algo así, ¿a dónde se fue todo ese encanto? Que lo busque de nuevo. Así es como juntos y con la cabeza fría, buscarán cómo volver a agradarse mutuamente. Geucheonpa le pregunta qué pasa si no encuentran la manera y si sigue sin cambiar. Este le dice que si lo intenta y no cambia, no se puede hacer nada. Tendrán que seguir adelante viviendo de los recuerdos del pasado, pero si ni siquiera intenta cambiar, entonces tendrán que pelear, sin importar quién sea el que esté equivocado, o quien tenga el problema, darse unos buenos golpes seguramente aliviará algo por dentro. Este mientras se ríe como loco, guarda silencio. Levantándose dice que hay algo que le dijo antes que necesita cambiar. Lee Sukmin pregunta qué es, a lo que este responde que su vida solo estuvo llena de desgracias. Empieza a pensar que no fue del todo así. Lee Sukmin dice que en ese momento, lo escuchó claramente. El sonido de la puerta de su corazón abriéndose un poco más. A partir de ahora, seguirá escuchando ese sonido. Cada vez que escuche esa puerta abrirse, en muchas personas, será un signo de su crecimiento. Y eso se convertirá en un arma tan importante para él como la técnica demoníaca de las 9 calamidades. Enojado pregunta qué está haciendo Wamuji ahora mismo. Confundido, dice que esta energía, preguntándole qué lo trae por aquí tan tarde. Neumpaso le dice que tiene algo que decirle. Lee Sukmin se pregunta si ha venido solo a buscarlo a esta hora, diciéndole que pase, a lo que este dice que es importante, así que venga aquí. Neumpaso le pregunta qué le parece, que si no le resulta familiar esta técnica. Lee Sukmin le dice que es la primera vez que la ve. Neumpaso dice que no lo cree, que si no vio este espacio cuando peleó contra el supremo demonio roba almas, que mató al señor demoníaco roba almas en este espacio. Lee Sukmin le dice que no entiende de lo que le habla. Neumpaso dice que en el culto dijeron que el señor demoníaco roba almas murió debido a una desviación interna, pero que él no puede engañarlo,
como murió en el espacio donde usó la técnica roba almas. Parecía que fue por esa desviación. Lee Suk-min le pregunta si tiene alguna prueba. Neunpaso dice que no tiene ninguna, ni siquiera puedo imaginar cómo lo hizo. Pero ¿está seguro de que él fue quien lo mató? Lee Suk-min le pregunta por qué está tan convencido de eso. Neunpaso le dice que es porque no puede leerlo, fue el que mató al señor demoníaco roba almas, y si él tampoco puede leerlo, entonces también podría morir. Lee Suk-min con una pequeña sonrisa piensa y dice que lo ha comprendido perfectamente, diciéndole que nunca pensó que alguien tan sabio cometería semejante error de cálculo. Neunpaso dice que no intenta provocarlo así que se relaje, que a diferencia del supremo demonio roba almas, no quiere morir en un lugar como este. Lee Suk-min dice que además, no sobreestima sus propias habilidades, diciéndole que si estaba tan seguro, ¿por qué no se los dijo a los supremos demonios? Si hubiera contado que su padre le transmitió la técnica demoníaca de las 9 calamidades en secreto, habría sido un gran escándalo. Ha oído que es muy cercano al Bubba demoníaco. Neunpaso pregunta desde cuando hay amigos en el Murim, solo se hacen relaciones según la necesidad del momento. Y el Bubba demoníaco no es la excepción, este le pregunta que entonces qué necesita de nuestro protagonista. Neunpaso dice que esta vez solo ha venido a mostrarle su favor. Ha venido hoy para asegurarse de que no lo olvide y dejar claro que fue un acto de buena bondad. Lee Suk-min pensando dice que algo ocurrió entre el líder del culto del viento celestial y los 7 señores demoníacos. O tal vez su relación no era tan cercana como pensó desde el principio. Diciéndole que dejen algo en claro, no le ha hecho ningún favor. Que no es que no quisiera decírselo a los 7 supremos demonios, es que no puede decírselos. Porque no hay pruebas. Neunpaso dice que pero al menos puede transmitir su sospecha de que podría ser él. Lee Suk-min le dice que en realidad eso le favorecería. Si dice que él es capaz de matar al señor demoníaco robalmas, y que el líder ya le ha transmitido la técnica demoníaca de las 9 calamidades. Aunque no puedan estar seguros porque no hay pruebas, tampoco podrán tratarlo a la ligera. Que si no le parece que eso lo ayudaría a tomar el control de la situación en el futuro, en cambio, lo que ha hecho ha sido entorpecerlo. Si desea ofrecerle un favor, lo aceptará con gusto, pero que se asegure de que sea un verdadero favor. Neunpaso le pregunta qué le parece, este tipo encadenado, lo maldice y le pregunta por qué le pregunta eso a él. Este mientras levanta su dedo, dice que él es el único que está en esta habitación, que a quien más se lo preguntaría. Este le dice que le pregunte al dios de la muerte que está detrás de él, que le pregunte cuándo va a morir. Neunpaso le dice que le preguntó, y el dios de la muerte respondió esto, morirá después de él, así que por desgracia no podrá ver su muerte. Este mientras lo vuelve a maldecir por tercera vez, le dice que tiene suerte de vivir tanto tiempo. Neunpaso le dice que solo le quedan 2 veces más, hoy solo puede insultar o hablar informalmente 2 veces más. Que por qué está tan molesto, este le pregunta si a él le gustaría estar en su lugar. Este maldiciéndolo le pregunta si no planea moverse, que está tapando el cielo. Este le dice que el cielo es falso, este con la voz algo temblorosa le dice que extraña mucho ese cielo falso, que por favor se quite del camino. Este nos dice que le permitió a este hombre insultarlo o hablarlo de manera informal hasta 5 veces al día, a pesar de su descarada falta de respeto, sigue manteniéndolo con vida porque tiene la mente más brillante que conoce. Por eso le confió el ejército del culto del viento celestial, por eso soporta sus insultos y seguía sus consejos, y la mayoría resultaron acertados y con el tiempo, lo beneficiaron. Sin embargo, no intentó someterlo causándole dolor. Sabía que tenía poco apego por la vida y si se lo presionaba de esa forma, elegiría la muerte con gusto, que a pesar de no tener apego por la vida, nunca se suicidó. Una vez le preguntó por qué, pero nunca dijo nada al respecto, diciéndole que le mostró su favor a este joven maestro, como le aconsejó, pero exigió un favor más específico, que si de verdad cree que ese joven será el sucesor. Este dice que él dijo que ese joven maestro mató al supremo demonio roba almas, si alguien así no es el sucesor, que entonces ¿quién lo será? Un joven de tan solo 20 años no puede matar al supremo demonio roba almas. Neunpaso dice que es increíblemente hábil, pero que, este le pregunta si tiene miedo de que también quiera matarlo a él. Neunpaso dice que sería mentira decir que no tiene miedo. Si puede matar a un supremo demonio, podría matar a cualquiera. Este le dice que hay otra razón por la que debe poner de su lado a ese joven maestro, que se ni cree que el líder del culto divino del demonio celestial no sabe que fue ese joven quien mató al supremo demonio roba almas. Neunpaso le pregunta si lo sabe, a lo que este dice que claro que lo sabe.
El actual demonio celestial es una persona extraordinaria, es un hombre con grandes ambiciones. ¿Que por qué cree que está tan callado? Este le pregunta el por qué, a lo que este mientras le grita que lo piense. Pregunta para qué es toda esa grasa. Neumpaso pregunta si eso fue un insulto, este le dice que no, solo estaba gritando fuerte, le estaba diciendo que pensara. Neumpaso dice que no, que piense en él, si pensara por él, no habría razón para que siguiera vivo. Este ligeramente molesto dice que cuando una persona extraordinaria guarda silencio, significa que está preparando algo. Este pregunta si unificación de las llanuras centrales. Este le dice que no sabe tanto, en cualquier caso, esto debió ser obra del demonio celestial, o lo sabía y fingió ignorarlo. El supremo demonio roba almas era el más conflictivo de los 8 supremos demonios según la alianza Murim. Igual que las llanuras centrales le temen a él era temido por ellos, y aún así dejó que su hijo lo matara. Que esto significa que el demonio celestial está decidido a reemplazar a los 8 supremos demonios uno por uno, una vez que tenga los 8 supremos demonios bajo su control. Preguntándole a quién cree que atacará después, Neumpaso dice que a ellos. Este dice que el demonio celestial actual no irá a la guerra contra la alianza Murim con ellos a sus espaldas. Les obligará a ir a la vanguardia o los eliminará y comenzará una guerra. Un viento de cambio sopla en el culto divino del demonio celestial, que si no siente ese viento, está condenado. El supremo demonio roba almas estaba encerrado en su propio mundo, incapaz de sentir este viento y por eso murió. Deben decidir si esconderse tras el muro de los 8 supremos demonios para evitar el viento, o el muro del demonio celestial. Neumpaso pregunta qué opina del demonio celestial, este le dice que el demonio celestial ganará. Y por fin diciéndonos su nombre, dice que Geon Bohin, que ese hombre es tan formidable que no empezaría una batalla que no pudiera ganar. Así que debe unirse a este joven maestro pase lo que pase, que primero gane su favor ofreciéndole un regalo. Neumpaso le pregunta qué debería darle, este le dice que le dé lo que menos quiera darle, solo así podrán sobrevivir, que es suficiente de consejos, que lo deje de interrumpir y se haga a un lado. Este dice que no, que por favor solo un poco más. Lee Sun Min dice que está aquí otra vez, que si le gustaría entrar, este le dice que no, que venga aquí, transportándolo a un desierto. Pregunta si es desolado, que este es su lugar natal. Lee Sun Min dice que es tranquilo, le gusta, y espera que lo invite de nuevo. Neumpaso dice que por supuesto, mientras guarda silencio. Dice que al volver estuvo pensándolo y tenía razón. Todavía no le ha hecho ningún favor. Mientras saca algo de su ropa, dice que este es un arte marcial que puede crear tal espacio, que en el Murim, solo quienes dominan las verdaderas técnicas demoníacas del culto de la sangre pueden usarla. Se llama técnica de transferencia espacio-tiempo. Lee Sun Min pregunta si técnica de transferencia espacio-tiempo. Neumpaso dice que ahora que el supremo demonio roba almas ha muerto, supone que él es el único que puede usar esta técnica demoníaca correctamente. Neumpaso dice que en caso de emergencia, este espacio le salvará la vida. En el momento en el que entre en este espacio, será como si hubiera desaparecido del mundo real. Lee Sun Min pensando dice que como dijo, la técnica de transferencia de espacio y tiempo puede usarse en momentos cruciales como vía de escape. Que desde que obtuvo la campana del trueno resonante, el primer ingrediente de la gran técnica de la regresión, seguido por la esencia de sangre hasta la técnica de transferencia de espacio y tiempo, está destinado a compartir una profunda conexión con el líder del culto del viento celestial, preguntándole a este qué es lo que desea. Neumpaso le dice que no quiere respirar más este polvo. Lee Sun Min pensando dice que es avanzar a las llanuras centrales. Neumpaso dice que si lo ayuda a dar ese paso, la técnica de transferencia de espacio y tiempo es suya. Lee Sun Min dice que desafortunadamente no le corresponde al decidirlo, este le dice que lo sabe. La decisión la tiene el líder del culto. Lee Sun Min dice que este asunto involucra no solo a su padre, sino también a los supremos demonios. Neumpaso dice que por eso quiere entregarle este manual secreto. Lee Sun Min le pregunta qué es exactamente lo que desea. Este le dice que dentro de 2 días, tiene una reunión programada con el líder del culto. Ese día, planea negociar la expansión del culto a las llanuras centrales. En ese momento, quiere que lo ayude a convencer al líder del culto. Si promete ayudarlo, le entregará este manual secreto sin importar el resultado. Lee Sun Min pensando dice que esto es una condición extraordinaria, que no parece una condición sino un regalo.
diciéndole que está equivocado, que por mucho que él y nuestro protagonista intenten persuadirlo, su padre nunca permitirá que el culto del viento celestial avance a las llanuras centrales. Este le pregunta que entonces qué deberían hacer. Lee Sugmin dice que la expansión del culto del viento celestial hasta las llanuras centrales, que a menos que se planee atacar y destruir el culto del viento celestial, no hay necesidad de mantener a alguien a sus espaldas que podría convertirse en un enemigo en cualquier momento. Como dice el viejo dicho, mantén a tus enemigos más cerca que a tus amigos. Debe haber decidido que sería mejor mantener al culto del viento celestial cerca y controlarlo. Neumpaso pregunta si será esto suficiente para obtener la respuesta. Lee Sugmin le dice que es suficiente. Pensando dice que este tipo vino aquí decidido a ganarse su favor. Preguntándole si simplemente toma este manual secreto y no le enseña el método. Neumpaso le dice que entonces será el líder del culto, la peor relación con ellos y 8 supremos demonios entre todos los líderes de la historia. Que no, ni siquiera llegaría a convertirse en el líder. Lee Sugmin con una pequeña sonrisa, dice que para que el culto del viento celestial entre en las llanuras centrales, diciéndole que intervenga en la lucha por la sucesión de las formaciones ilusorias del oeste, que intervenga entre quién será el próximo señor demoníaco roba almas, a menos que los discípulos del difunto supremo demonio roba almas hayan heredado todas las enseñanzas de su maestro. No hay ninguna duda de que necesitarán la ayuda del líder del culto. Debe elegir a alguien que confíe en el líder del culto y esté dispuesto a aprender artes marciales como su sucesor. Si logra convertirlo en el próximo supremo demonio roba almas, pueden considerar que ha dado el primer paso para avanzar hacia las llanuras centrales. Neumpaso suspirando dice que es agotador venir aquí después de haber perdido lo que le pertenece, que tal y como pidió, ha transmitido la técnica de transferencia de espacio y tiempo a ese joven maestro que no está seguro si decidió lo correcto. Este le dice que él lo hizo bien. Neumpaso algo extrañado, piensa y dice que normalmente empieza con una maldición, que por qué está actuando tan educadamente, que debería tener cuidado. Días como este siempre terminan con una lluvia de maldiciones, que además, él también es humano, así que a veces se enfurece tanto que quiere darle una paliza, preguntándole si acaso sabe qué fue lo que propuso. Este dice que le dijo que interviniera en la lucha por la sucesión del supremo demonio roba almas, que lo supo porque por ahora, esa es la mejor opción disponible. Neumpaso pregunta si ya lo sabía, que si lo sabía desde el principio, maldiciéndolo, le dice que si ya conocía el método, que por qué no le dijo directamente en vez de darle la técnica de transferencia de espacio y tiempo a ese mocoso. Enojado pregunta por qué le hizo darle un manual secreto tan valioso, que le conteste, viendo cómo este se gira. Le pregunta qué va a hacer si lo ve así, que él es el líder, preguntándole si quiere morir hoy. Este le dice que ellos no compraron ese método, y este joven maestro tampoco lo vendió. Llamándolo líder del culto, le dice que compró una oportunidad, la oportunidad de convertir a ese joven maestro en un aliado de su lado, que puede que tenga que pagar unas cuantas veces más para convertirlo en un aliado por completo. Este le pregunta si de verdad está seguro de que este joven es alguien tan extraordinario, que si está seguro de que llegará a ser el próximo demonio celestial. Este le dice que no lo sabe, que quién puede saber el futuro. Neumpaso le pregunta qué clase de respuesta tan irresponsable es esa. Este le dice que él ya dio lo que tenía que dar, pero que si ahora se arrepiente. Este le dice que por supuesto que lo hace, que le parece un desperdicio. Suspirando, pregunta qué se supone que debe hacer ahora. Este le dice que gane su confianza y le dé lo que le pida. Neumpaso dice que debería hacer lo que él le pida. No saben qué intenciones ocultas puede tener ese mocoso. Este enojado le grita que ya basta, que si ya le dio un regalo y forma una alianza con alguien con tanto ímpetu, debería subirse a esa ola con decisión, que por qué está dudando y haciendo escándalo. Pensar tonterías como idiota es lo que le va a llevar a la ruina. Preguntándole si sabe qué tienen en común los que mueren como los perros en el Murim. Es que no usan la cabeza cuando deberían y la usan cuando no deberían, cuando tienen que confiar. No confían aunque se mueran, y cuando deberían desconfiar confían como idiotas sin motivo, que por eso mueren. Gritándole le pregunta si no va a bajar esos dedos, que lo haga antes que se los corte, que hoy no cuente no más preguntas, a menos que realmente vaya a matarlos no abra esa maldita boca. Cambiando de actitud rápidamente, le pregunta qué es lo que quiere saber, que solo tiene que preguntar. Este pensando dice que lo logró,
Le tomó exactamente 2 horas realizar la técnica de transferencia de espacio y tiempo. El líder del culto del viento celestial dijo que incluso a los más talentosos les tomaría varios días. Pero él ha creado un nuevo espacio en un tiempo muy corto, y reducirá este tiempo aún más y usará esta técnica libremente. Como el supremo demonio roba almas o el líder del culto del viento celestial, que no hay nada aquí. Pero así como el supremo demonio roba almas creó el acantilado y el líder del culto del viento celestial creó el páramo, él también podrá crear el espacio de que desee. Neumpaso le pregunta qué lo trae por aquí tan de repente por aquí a estas horas. El Bubba dice que ha oído que se ha encontrado con el joven maestro. Neumpaso dice que puede que algún día sea el líder, así que tiene que conocerlo. Este le dice que el líder será el primer joven maestro. Neumpaso dice que las cosas no siempre son así. El Bubba le pregunta qué quiere decir. A lo que este pregunta si no ha subido este joven maestro hasta el puesto del maestro del pabellón Nirvana, que es obvio para cualquiera que el demonio celestial está entrenando a su sucesor. Este, mientras ríe, dice que después de pasar tanto tiempo encerrado su perspicacia ha disminuido, que él lo ve de otra manera. El sucesor será el primer joven maestro, así que le ha dado a este joven maestro otro puesto, que se conforme con eso. Neumpaso dice que podría ser cierto. Es una lástima volver a las llanuras centrales sin ver el primer joven maestro, ya que hace tiempo que no venía. Espero que porque apoya al primer joven maestro. Este le dice que es porque el primer joven maestro será el sucesor, que por qué hace preguntas tan obvias. Neumpaso le pregunta qué lo hace estar tan seguro, a lo que este dice que es solo un presentimiento. Neumpaso dice que sabe que no es de los que toman una decisión tan crucial basándose solo en un presentimiento. Al final, no quiere contarle nada relacionado con el primer joven maestro, que entonces cómo pueden ser amigos. El Bubba llamando a este le dice que no se deje engañar, hay muchos ojos observándolo aquí también. Este le dice que no entiende lo que dice. El Bubba le pregunta por qué no regresa. Neumpaso pregunta si le está diciendo que se vaya ahora que terminó sus asuntos. Este le dice que no se refería a eso. Cuando va a casa de otra persona debería quedarse callado y marcharse. ¿O acaso piensa defecar en la habitación principal? Este mientras ríe dice que algún perro confundió su propia mierda con la suya. El Bubba dice que es un consejo de un amigo, que deje de causar problemas y regrese al culto del viento celestial. Neumpaso pensando dice que aunque en apariencia siguen siendo amigos y respetuosos, nunca pensó que diría que regresara tan abiertamente. Preguntándole si acaso cree que es alguien que viene cuando lo llaman y se va cuando le dicen. Este le pregunta si entonces no lo es. Mientras ríe dice que es broma, que se está poniendo tan serio solo porque lo ha molestado un poco. Después de estar tanto tiempo fuera ha perdido el toque, que pase un buen rato antes de irse, se asegure de divertirse un poco. Neumpaso dice que entiende. Después de exponerse demasiado al árido viento de arena, parece que hasta la gente se vuelve seca, que así es la frontera. El Bubba le dice que le invitará un trago en un lugar con mejor ambiente, que primero vayan a otro lugar. Neumpaso le pregunta qué opina. Este le dice que está nervioso. Parece que ha sospechado que el líder del culto quiere unirse con este joven maestro. Neumpaso pregunta si es algo por lo que estar tan nervioso. Este dice que eso significa que están bastante atentos a este joven maestro, lo están observando bien. Neumpaso le pregunta qué debe hacer ahora. Este le dice que piense por él mismo. No se acostumbre a hacer preguntas. Este le dice que ahora mismo su vida y la del culto están en juego, así que no sea arrogante. Este mientras pide ser enviado de vuelta, Neumpaso lo libera y le pregunta por qué le gusta tanto este lugar. Este le dice que mire, el líder del culto también está encadenado todo el día, que cambien roles por solo un día. Neumpaso le dice que se niega. Este dice que el Bubba demoníaco hará lo que sea para que el líder del culto se vaya. Probablemente usará al líder para eso. Este le pregunta qué debería hacer, que necesitaría aprovechar esta oportunidad para establecer una base para avanzar hacia las llanuras centrales. Este le dice que vaya a ver a ese joven maestro y le pregunte cómo permanecer aquí, seguramente se lo dirá. Neumpaso le pregunta si acaso él no conoce el método. Este le dice que incluso si lo supiera, debería darle un regalo a ese joven maestro. Neumpaso dice que no lo entiende. ¿Por qué tiene que aferrarse así a ese joven maestro? Este le pregunta que entonces a quién se aferrará. Neumpaso pensando dice que el demonio celestial lo odia. Y el primer joven maestro cuenta con el apoyo de los supremos demonios, incluyendo al Bubba demoníaco, que solo el espadachín del cielo sangriento se ha unido oficialmente con el segundo joven maestro. El resto de los supremos demonios son neutrales o creen que el primer joven maestro será el sucesor. Este le dice que si no quiere depender de este joven maestro, entonces se quede en la frontera y vaya cuando lo llamen, y se largue cuando le digan, que entonces podrá vivir una vida cómoda comiendo y bebiendo con lujo. Neumpaso le dice que no lo provoque con esas palabras que hieren su orgullo.
Este le dice que la forma de ganar esa batalla es simple, elige sabiamente y confíe hasta el final, que es tan simple que en realidad es difícil de poner en práctica. Pero los perdedores nunca lo entienden, la victoria dependía de si seguía o no estos principios. Este algo molesto le dice que ya ha tenido de suficientes regaños y sermones. Este dice que si no puede apegarse a estos principios, entonces deberían regresar como dijo el Bubba demoníaco. Neumpaso molesto dice que no quiere seguir dándole cosas a este joven maestro, que honestamente, es un desperdicio. Todavía se arrepiente de darle la técnica de transferencia de espacio y tiempo antes. No pudo dormir anoche porque sintió que se la dio a cambio de nada. Este le dice que es porque él es muy mezquino y codicioso. Neumpaso pensando dice que está enojado, que por qué tiene que escuchar a este tipo regañarlo. Lo que dice este tipo lo enoja más que lo que diga el Bubba demoníaco. Pero que al mismo tiempo siente una extraña satisfacción. Ha estado ocultando su verdadera naturaleza mejor que nadie. Que si será por la sensación de afinidad que siente al ver que al menos una persona sabe exactamente cómo es. Preguntándole qué hace con lo que ya le dio, que si ahora quiere que le dé más, este le dice que si ya ha elegido, entonces confíe, se lo dé, que le dé todo lo que tiene. Este le dice que entonces mejor vuelve a limpiar el polvo del altar y tocar la campana como siempre, que ese es el papel que le queda bien como líder del culto. Neumpaso dice que él va a establecer la sede principal del culto del viento celestial en las llanuras centrales, que con sus propias manos logrará lo que los antecesores no pudieron. Este le dice que probablemente no funcione. Neumpaso enojado piensa y dice que habría sido mejor si le hubiera maldecido como siempre. Este le da la bienvenida, a lo que nuestro protagonista dice que pasó por aquí porque tenía hambre. Este le dice que le preparará algo delicioso con las cosas que les gusta. Deteniéndose un momento, le dice que si puede preguntarle algo, que como maestro del pabellón podría ir a tabernas mucho mejores, pero que por qué siempre viene a la suya. Este le pregunta si todavía no le entiende, este le dice que por favor se lo diga. Lee Sugmin dice que el alcohol es delicioso, la comida es deliciosa, el ambiente es agradable, incluso trae lo que le gusta sin que tenga que decírselo. Y el dueño está puesto, que si necesita más razones, este le dice que son más que suficientes, entonces preparará algo especial. Lee Sugmin dice que no sabe cuánto valora este lugar, la aldea demonio, la base misma del camino demoníaco que está construyendo. El líder actual del culto del viento celestial de los 8 supremos demonios son tan importantes como Chumbai y los residentes de aquí. El día que se olvide de este lugar, no importa cuánto lo adorne, no habrá diferencia entre él y esos 8 supremos demonios. Este le dice que no lo estaba mirando mal. A lo que el gordo le dice que tiene una mirada extraña. Golpeándolo le pregunta si se atreve a mirarlo, la esposa de este intentando detenerlo. Es golpeada mientras este le dice que se quite del medio, que desde cuando una mujer se mete donde no la llaman. El hijo de esta mientras llora, llama a su madre, lo que hace enojar a este y le pregunta si no piensa callarse. Este confundido dice que no sabe lo que hizo, el hijo emocionado dice que su padre es increíble. El gordo mientras se levanta, le pregunta a dónde demonios fue, que lo encontrará y matará a su hijo y a esa perra, preguntando si alguien sabe quién era ese tipo. Lee Sugmin pregunta si es realmente necesario llegar tan lejos, este pregunta quién acaba de hablar. A lo que nuestro protagonista levantando su mano dice que fue él, preguntándole si era necesario golpear a un padre frente a su hijo solo porque lo miró a los ojos. Este gritándole le pregunta quién se cree que es para entrometerse. Mientras lo llama maldito mocoso dice que a él también lo golpearon. Lee Sugmin pensando dice que fue él quien lo hizo, si hubiera intervenido y castigado a ese hombre, el niño tendría que vivir el resto de su vida recordando cómo golpearon a su padre y a su madre. Por usó su energía interna para atacar a ese tipo, con la esperanza de que el niño lo recordara como un padre valiente, preguntándole a este si va a aniquilar a una familia solo por un golpe, que si realmente va a llegar tan lejos. Este le dice que se calle y baje, que tendrá que morir en su lugar. Lee Sugmin le dice que está de acuerdo, de todos modos pensaba en bajar. Preguntándole si ve que esto no debería haber llegado tan lejos. No es motivo para golpear a alguien, hacer contacto visual, ni exterminar a una familia por un golpe, ni volverse loco por beber y terminar con el brazo roto, que entonces ¿por qué hizo todo esto? Es algo que no debería haber sucedido. Los del pabellón Nirvana llegando, le preguntan al segundo joven maestro qué está pasando. Este les dice que lo envíen al pabellón Nirvana y expongan todos los crímenes que ha cometido hasta ahora.
Levantando la voz dice que no hay ninguna ley en su culto que diga que está bien que un demonio cometa actos malvados. Si alguien así se encuentra entre los guerreros de su culto, simplemente los denuncien. Este le pregunta si lo dice en serio, donde vemos cómo se trata de Neumpaso. Este último dice que eso de que no deben tolerar actos malvados solo por ser demonios. Que no suena como algo que debería decir el joven líder del culto del demonio celestial. Lee Sugmin dice que no le gustan los moldes preestablecidos, así son los jóvenes de hoy. Neumpaso dice que supone que es anticuado después de todo. Lee Sugmin le dice que tenga jóvenes con la mente abierta a su alrededor. Gracias a eso, el espadachín del cielo sangriento ha rejuvenecido últimamente. Este mientras ríe pregunta si es en serio, preguntándole si ha intentado usar la técnica de transferencia de espacio y tiempo, que todos fallan al principio. Así que no se preocupe demasiado. Lee Sugmin bajando su copa dice que lo logró, que es un espacio realmente fascinante. Cree que va a obsesionarse con esta técnica de ahora en adelante. Neumpaso dice que si ya logró usarla, que si acaso no solo la intentó, que cuánto tiempo le tomó hacerlo. Lee Sugmin le dice que le tomó unas 4 horas, que parece una técnica que se adapta perfectamente a su actitud. Neumpaso dice que 4 horas, que si no viniera por él, no lo creería, a menos que sea un genio de las artes marciales, que no. Ni siquiera un genio de las artes marciales podría hacerlo en 4 horas, que si podría mostrárselo después. Lee Sugmin le dice que por supuesto, preguntándole por qué ha venido a verlo hoy. Este le dice que es porque tiene un favor que pedirle, que el Bubba demoníaco intenta enviarlo de vuelta a la frontera. Lee Sugmin le pregunta el porqué de eso, a lo que este le dice que es por su culpa. Le preocupa que él y nuestro protagonista se unan, así que necesita que le dé una razón para quedarse. Lee Sugmin pensando dice que tiene el presentimiento de que no es la única razón por la que vino a verlo. Preguntándole qué le dará a cambio, Neumpaso dice que él es muy frío con él. Este dice que todavía no hay ninguna relación entre el líder del culto y él, solo hicieron un trato una vez. Neumpaso le pregunta qué es lo que quiere. Lee Sugmin le pregunta si puede elegir uno de los artefactos sagrados que trajo. Neumpaso le pregunta si acaso está loco. Lee Sugmin le dice que en esta situación caótica, con la muerte de un supremo demonio, no cree que sea una locura tan grande como el intento del líder del culto de avanzar hacia las llanuras centrales. Lee Sugmin pensando dice que nunca pensó que aceptaría su oferta. Definitivamente está intentando aliarse con él, incluso accediendo a uno de sus preciados artefactos sagrados, que por qué se tomaría tantas molestias para aliarse con él. Llegando adentro, pregunta quién es ese hombre. Neumpaso dice que es el sirviente que custodia la campana del trueno resonante. Lee Sugmin le dice que entiende. Pensando dice que por su mirada hacia él no es la mirada de quien mira a un sirviente o un esclavo. Y además, el hombre ni siquiera saludó al líder del culto del viento celestial al entrar. Si realmente fuera su sirviente, eso sería impensable. Neumpaso dice que de los artefactos sagrados, no puede pedir la campana del trueno resonante ni el Buda sangriento. Lee Sugmin le dice que entiende. Esa campana es la famosa campana del trono resonante del culto del viento celestial. Este le pregunta qué opina al verlo en persona. Lee Sugmin le dice que es increíble. Pensando dice que es como si el espíritu maligno de la campana del trono resonante le estuviera hablando, como si preguntara si es él otra vez. Neumpaso le dice que elija. Este mientras avanza entre los artefactos, le dice que quiere esto. Confundido piensa y dice que el líder del culto del viento celestial claramente estaba a punto de decir que no. Percatándose, dice que ese hombre con grilletes le acaba de enviar una transmisión de sonido al líder del culto del viento celestial. Que si en un momento tan crucial ese hombre interfirió en la decisión del líder del culto del viento celestial, que es algo completamente inesperado. Neumpaso pregunta si sabe qué es lo que ha elegido. Lee Sugmin le dice que no está seguro, pero lo atrae mucho. Este mientras la abre, le dice que se llama la píldora del dios de la sangre, que si ha oído hablar de él. Píldora del dios de la sangre, es conocido como el mejor elixir, no solo dentro del culto del viento celestial, sino también más allá de sus fronteras. Lee Sugmin le dice que sí, sabe que es un elixir extremadamente valioso. Decir que es valioso es quedarse corto, que por qué no consumió algo tan valioso. Este le dice que lo guardaba para el futuro. Lee Sugmin dice que supone que ese futuro era él. Pensando dice que no hay duda, están comunicándose por transmisión de sonido, que quién será ese hombre, que puede dar su opinión en una decisión tan crucial. Neumpaso le dice que está bien, le dará la píldora del dios de la sangre, pero esta vez, no puede entregárselo por adelantado, que le diga cómo permanecer en el culto divino. Lee Sugmin mientras se la toma, le dice que así es como puede hacerlo. Mientras se sienta, dice que solo tiene que protegerlo mientras consume el elixir. Neumpaso pregunta si se atreve a comerlo delante de él.
A lo que el tipo encadenado solo ríe mientras que Neumpaso solo maldice en repetidas ocasiones, preguntando si debería matarlo ahora mismo. Este le dice que lo mate y empiece una gran guerra con el culto divino del demonio celestial. Quiere verlo destrozado por el demonio celestial. Neumpaso dice que el método que sugerirá es definitivamente ridículo. Por eso lo tomó primero. Este le dice que lo mate, que le dijo que lo matara. Aplaste su cabeza de un solo golpe. Neumpaso más calmado se sienta. Este le dice que no cree que el líder del culto muera. Este último le pregunta si es porque es un cobarde que no puede matar al segundo joven maestro. Este le dice que no, porque el segundo joven maestro es mucho más inteligente de lo que pensaba. Neumpaso le pregunta en qué se basa. Este le dice que el segundo joven maestro está completamente seguro de que el líder del culto no podría matarlo. Eso significa que ya ha evaluado y entendido perfectamente al líder del culto. Si es así, sin duda pondrá una solución coherente. Este le pregunta si tiene alguna idea de qué podría ser. Este dice que no lo sabía antes, pero al verlo comer la píldora del dios de la sangre, cree que sabe qué método sugerirá. Que lo escuche por él mismo cuando termine de canalizar su energía interna. Este enojado pregunta si otra vez, que se lo diga. Este le dice que porque es demasiado expresivo se le nota todo en la cara. Neumpaso le pregunta de qué está hablando, que nunca perdió una sola apuesta de joven. Este le dice que es porque nadie se atrevería a mostrar su verdadera habilidad al heredero del culto del viento celestial. Mientras lo llama lídercito del culto. Neumpaso enojado le pregunta si empezó otra vez. Este le dice que le dé todo, que le dé todo lo que pueda. Neumpaso le pregunta si es en serio. Este le dice que sí, que hasta ahora solo ha juzgado al segundo joven maestro basándose en la información que ha escuchado. Pero viéndolo hoy con sus propios ojos, parece que toda esa información lo subestima. Este dice que sí le da todo, preguntándole qué pasará con él. Este le dice que puede vivir en las llanuras centrales, que si ese no era su sueño. Neumpaso pregunta si acaso el segundo joven maestro dijo que lo dejaría vivir en las llanuras centrales. Este le dice que si no tuviera esa intención, no estaría aceptando todo lo que le ofrece con tanta facilidad. Este enojado pregunta si no cumple su promesa, que estarán rogando como mendigos con cuencos rotos. Este le dice que no se preocupe, él se encargará de que no le falte nada, aunque sea arrastrando estas cadenas. Puede vender medicinas para mantenerlos. Neumpaso pregunta si el segundo joven maestro pierde la lucha por la sucesión y muere. Este le dice que apostar por alguien siempre implica arriesgar su vida, o lo consigue todo o lo pierde todo. Neumpaso dice que solo está haciendo eso para arruinarlo. Este con una pequeña sonrisa le pregunta si recién se da cuenta de ahora, mientras lo llama lídercito del culto. Le dice que él lo entiende, hay que renunciar a algo para ganar. Ni el líder del culto ni él tienen la suerte de tenerlo todo sin tener que renunciar a algo. Alguien así es el segundo joven maestro que está ahí sentado. Este mientras maldice, dice que es un desperdicio. Neumpaso algo sorprendido pregunta si va a estabilizar su energía interna de inmediato, que qué tan profunda debe ser su energía para hacer algo así, que no. Más allá de eso, el segundo joven maestro ni siquiera intenta ocultárselo, como si le estuviera diciendo que confía en él y lo siga porque es así de fuerte. Lee Sugmin le da las gracias a este, a lo que este dice que tiene agallas. Robó el elixir y luego se lo comió delante de él. Este le pregunta si robó el elixir, que lo recibió a cambio de algo. Este le pregunta qué quiere decir, que él no ha recibido ninguna instrucción suya. Lee Sugmin dice que se lo dijo antes de comer la píldora de sangre, le dijo que si quería quedarse en este lugar, debía permitirle consumirla. Diciéndole que se presente mañana en el pabellón Nirvana y lo denuncie, que les diga que le han robado un elixir, puede quedarse aquí hasta que encuentre el elixir, y el líder del pabellón Nirvana es él, mientras él no logre su objetivo. Llevarán a cabo la investigación tan a fondo como sea necesario, que incluso la fecha de su regreso la decidirán solo ellos dos, ya un rato después. Neumpaso le pregunta si él lo sabía. Este le dice que lo supo en el momento en el que el segundo joven maestro se comió la píldora del dios de la sangre. Neumpaso pregunta si sabía el segundo joven maestro de antemano que esta era la píldora del dios de la sangre. Este le dice que así es, que si acaso cree que tomó esa píldora solo porque el frasco se veía bonito. Neumpaso pregunta cómo lo sabía. Este le dice que precisamente porque es alguien de ese nivel que el líder del culto le entregó ese regalo. Este dice que aún así es un desperdicio. Este mientras suspira, le dice que se lo repite por centésima vez. No se la dieron porque ofreciera una solución. Este levantando la voz dice que si las cosas no salen bien incluso después de dárselo todo ambos morirán. Este le dice que ya le prometió que si lo mata, se asegurará de que él también muera. Este enojado le grita que se calle. Seodaerion dice que el supremo demonio roba almas tiene 5 discípulos,
pero entre ellos, en términos de edad y habilidad, los candidatos más probables para la sucesión son el primer discípulo, Lian Dao, y la tercera, una mujer llamada Cheonseon. Lee Suk-min le pregunta cuáles son sus reputaciones dentro de las formaciones ilusorias del oeste. Este le dice que debido a su edad, Lian Dao tiene la ventaja en experiencia y destreza en artes marciales, pero Cheonseon es más popular dentro de las formaciones ilusorias del oeste, que eso es porque ella es guapa y tiene una personalidad agradable. Pero por otro lado, Lian Dao tiene una personalidad cruel y muchos hechiceros fantasmas ya han sido heridos por él, algunos incluso han muerto. A pesar de esto, el difunto supremo demonio Roba Algas lo apreciaba y era muy probable que se convirtiera en el sucesor. Pero ahora las cosas han cambiado. Lee Suk-min le dice que los investigue a fondo, sus artes marciales, riqueza, habilidades, aficiones y relaciones, sin dejar nada fuera. Mientras guarda silencio un momento, le pregunta a este a quien elegirá el líder del culto del viento celestial. Seo Daerion, algo confundido, pregunta si el líder del culto del viento celestial elegirá a uno de ellos. Este le dice que así es. Por eso le envió información sobre los discípulos del supremo demonio Roba Almas, porque le dijo que se uniera a la batalla por la sucesión de las formaciones ilusorias del oeste. Por eso es. Este, utilizando el arte de comunicación, pregunta si podría ser que también matará al líder del culto del viento celestial o a Lian Dao. A Cheonseon también, Lee Suk-min le pregunta si le parece un asesino en serie como para intentar matar a todos. Este, suspirando, dice que es una línea. Lee Suk-min dice que todos parecen estar preocupados por eso últimamente. Seo Daerion le pregunta quién más estaba preocupado, que si es el maestro. Que se refiere al espadachín del cielo sangriento. Todavía no le ha permitido llamarlo maestro. Lee Suk-min, pensando, dice que aún así, parece que él en el fondo lo considera su maestro, que el hecho de que se le escape la palabra maestro sin darse cuenta. Neunpaso le pregunta que entonces a quién deberían apoyar, que por qué mira esa campana con tanta atención, preguntándole si está hablando con el demonio tallado en la campana. Este le pregunta cómo lo supo, a lo que Neunpaso le pregunta por qué se pone tan serio. Este le dice que a veces le habla, le pregunta que por qué vive así. Neunpaso le pregunta qué le contestó. Este le dice que antes le respondía que vivía así por culpa de un hombre mezquino y codicioso, pero ahora le dice que quizás no sea solo por culpa de ese hombre. Neunpaso le pregunta qué le respondió. Que le está preguntando qué le respondió. Este le pregunta por qué pregunta tanto, que está tallado, no puede hablar, preguntándole si acaso está loco. Neunpaso dice que sería extraño que no se volviera loco, tarde o temprano. Se sentará allí y conversará con ese demonio tallado, gritándole. Le pregunta por qué lo ignora así, que por qué lo hace, mientras lo llama maldito demonio. Dice que él lo ha estado observando todo este tiempo, así que lo sabe. Este le dice que Cheonseon. Neunpaso, quien se asustó por esto, le dice que al menos avise antes de hablar de repente. Preguntándole por qué ella, que creía que Lian Dao sería el sucesor, este le dice que entonces lo elija. Neunpaso le vuelve a preguntar por qué ella. Este le dice que simplemente elija a Lian Dao según su convicción, que cuanto tiempo un líder de culto como él estará siguiendo las opiniones de los demás. Este le dice que está bien. Elegirá a Cheonseon según su convicción. Neunpaso le pregunta que entonces cómo puede tomarla como discípula. Este le dice que no lo sabe. Lo que hace es decir a Neunpaso si no lo sabe. Este le pregunta si no sería demasiado extraño que estando atado aquí supiera incluso eso. Neunpaso dice que supone que tiene razón, guardando silencio. Piensa y dice que aunque han hablado de muchas cosas hasta ahora, no puede decir nada sobre liberarlo de sus grilletes. Eso es lo único que no debe decir en absoluto. Si lo libera de sus grilletes, se irá de aquí. Que quien se quedaría junto a alguien que le ha hecho esto. Preguntándole si debería ir a buscar a Cheonseon y pedirle que sea su discípula. Que pedirle que se convierta en su discípula suena demasiado autoritario. Que le pedirá que sea su discípula, preguntándole qué le parece. Este le pregunta quién aceptaría ser su discípulo tan fácilmente. Neunpaso le pregunta qué debería hacer entonces. Este le dice que lo piense desde otra perspectiva. El cielo, cuyas intenciones no puede comprender, de repente viene y le pide que sea su discípula. Que él, como líder del culto, preguntándole si caería en eso, este le dice que para nada. A lo que este dice que es lo mismo para los demás, no se puede hacer a la ligera. Neunpaso le pregunta si está diciendo que tiene que pagar un precio, a pesar de que va a ser su maestro y también le enseñará artes marciales. Que si hay que pagar un precio deberían pagarlo los discípulos. Este le dice que esa es una forma de pensar anticuada. Quien tiene que pagar el precio es quien desea algo del otro. Neunpaso le dice que no, ya no quiere dar nada más, solo quiere recibir, que él es de los que prefieren recibir. Dirá que si quiere venir a aprender, necesitará artefactos sagrados para rellenar los que perdió. También debería arrodillarse en el patio y suplicar todo el día.
Este le dice que si se debe pagar un precio, no debería ser Cheonseon, sino el segundo joven maestro, que el segundo joven maestro querrá más artefactos sagrados. La última vez que miró alrededor, notó unos artefactos sagrados más, que el segundo joven maestro vendrá con la respuesta a esta vez también. Este enojado le pregunta si otra vez el segundo maestro, que serán segundo joven maestro hasta el final. Lee Sukmin dice que esta información sobre Lian Dao y Cheonseon, Seo Daerion le dice que así es, pero mientras investigaba a Cheonseon, descubrió algo extraño. Y es que Cheonseon se ha encontrado con ese Abu Hong varias veces, que como no tienen ninguna conexión, le pareció sospechoso y decidió informarlo. Lee Sukmin pensando dice que Sabu Hong fue poseído por la técnica roba almas e intentó matar a la Suprema Espada de una Flor, pero murió. En ese momento nunca se reveló de quién era la técnica roba almas. Pero ¿qué era la técnica roba almas de Cheonseon? Diciéndole a este que los dos están saliendo. Seo Daerion algo sorprendido le pregunta cómo lo sabe. Este pensando dice que Sabu Hong estaba enamorado de la Suprema Espada de una Flor. Si Cheonseon descubrió los sentimientos de él mientras tenían una relación, entonces también fue ella quien reveló el lugar donde estaban enterrados los cuerpos usados en la gran técnica roba almas, y quien robó el abanico Ling Xie y lo colocó allí. Es algo que solo podría lograr alguien que fuera discípulo del supremo demonio roba almas. Además, si no estuviera saliendo con Sabu Hong, no habría filtrado información tan importante. Levantándose, hace que Seo Daerion le pregunte a dónde va. Este con una sonrisa le dice que va a buscar un artefacto sagrado. Neumpaso le dice que recibió los documentos que le envió, que muchas gracias. Lee Sukmin le dice que no es nada. Preguntándole si ya encontró la manera de involucrarse en la disputa por la sucesión de las formaciones ilusorias del oeste. Este le dice que todavía no. Lee Sukmin le dice que tiene que apurarse pronto. Los supremos demonios intervendrán para elegir al sucesor. Neumpaso dice que como ya sabe, él también está encadenado aquí al igual que ese hombre. Incluso encontrar candidatos para la sucesión no fue tarea fácil. Este le dice que entiende. A lo que Neumpaso dice que entre los candidatos, que a quien cree que debería tomar como discípulo. Lee Sukmin le dice que es Cheonseon. Pensando dice que como no le sorprendió su respuesta, supone que ha llegado a la misma conclusión que el hombre encadenado. Este le dice que también consideraron que Cheonseon era la más adecuada, pero no hay una forma de persuadirla. Lee Sukmin le pregunta qué pasa si consigue que venga a buscarlo en persona, que ella le pedirá ser su discípula, se asegurará de que no tenga nada que hacer. Este le dice que si hace esto por él, no tendré nada más que pedirle. Lee Sukmin le dice que a cambio le conceda uno de sus artefactos sagrados. Neumpaso dice que él es realmente audaz. Lee Sukmin le dice que no es audacia, es justicia. Ordenarle a alguien que haga algo apelando solo a la amistad o a la lealtad sin ofrecer una compensación adecuada es algo que solo funciona en la época de su padre. Neumpaso le dice que él es alguien de esa época. Lee Sukmin le dice que él es un hombre del presente. Si no le gusta esto, puede quedarse como un fósil, buscando solo lo que le complace. Que esta vez está tratando con jóvenes, así que se lo deje a él. Le traerá un resultado digno del artefacto que le da. Este mientras suspira, le dice que está bien, aceptará su propuesta. Lee Sukmin dice que parece que el hombre encadenado logró persuadirlo, diciéndole que todo lo que puede hacer es que ella venga a él y le pida ser su discípula. Convertirla en supremo demonio será su tarea. Neumpaso dice que y cuando llegue ese momento, si necesita ayuda de nuevo, supone que le pedirá otro artefacto, que por qué no se lleva todos de una vez. Lee Sukmin le dice que sería genial si tuviera esa capacidad por su bien y por el suyo. Mientras se levanta le dice que lo disculpe. Moviéndonos a la sala de la Espada del Cielo del Norte, este le da la bienvenida, a lo que nuestro protagonista le pregunta a Sabu Hong cómo ha estado. Este le responde que ha estado bien, que muchas gracias por su preocupación. Lee Sukmin pensando dice que aunque no logró derrotarlo usando el supremo demonio roba almas, no muestra resentimiento, que hoy usará a Cheonseon como cebo para atraparlo. Soyeonran feliz le da la bienvenida. Lee Sukmin dice que parece aún más joven que antes. Esta le dice que está diciendo tonterías otra vez, que venga a ver esto, diciéndole que estas son las semillas que le regaló. Lee Sukmin dice que ya han crecido mucho. Esta le dice que así es, la vida es realmente misteriosa. Lee Sukmin pensando dice que es como era de esperar, la energía de Sabu Hong se está debilitando, que desde que entró, ha estado usando discretamente su energía espiritual para observarlo. Comunicándose con la maestra de la espada, le pregunta si podría pedirle a Sabu Hong que traiga bebidas y bocadillos, que necesita obtener cierta información, se lo explicará más tarde. Soyeonran le dice a este que traiga vino, hace mucho tiempo que no bebe con el segundo joven maestro. Este le dice que está bien, pensando dice que ella dijo que dejaría de beber,
pero que si ahora va a beber con él. Este dice que ahora mismo, los principales candidatos para el puesto de Supremo Demonio Roba Almas son el primer discípulo, Lian Dao, y la tercera discípula, Cheonseon. Soyeonran dice que escuchó que Lian Dao es el candidato más probable. Lee Sukmin le dice que así es, pero eso no significa que Cheonseon no tenga una forma de ganar. Soyeonran le pregunta cuál sería. Este le dice que las técnicas marciales del líder del culto del viento celestial y del supremo demonio roba almas tienen el mismo origen. Si puede recibir instrucción directamente del líder del culto, quien casualmente se hospeda en la secta, Cheonseon también tendrá una oportunidad de ganar. Soyeonran dice que entiende, pero que si el líder del culto la aceptará como discípula. Lee Sukmin le dice que así es, que como todos saben, desde hace mucho tiempo, el culto del viento celestial siempre ha buscado la manera de entrar en las llanuras centrales. Teniendo en cuenta esto, si acepta a Cheonseon como discípula, le dará una excusa para quedarse aquí en las llanuras centrales, pero si no se convierte en discípula del líder del culto, Lian Dao heredará el título de Supremo Demonio Roba Almas, y Cheonseon perderá la oportunidad de convertirse en un Supremo Demonio. Soyeonran le pregunta por qué le ha pedido esto. Lee Sukmin le pregunta si sabía que Sabuhon tiene una relación con Cheonseon. Esta, algo sorprendida, le dice que no lo sabía. Lee Sukmin le dice que se imaginaba que no lo sabría. Pero según la investigación de su pabellón, Sabuhon es un hombre muy ambicioso. Es alguien que podría intentar manipularla a sus espaldas. Esta le dice que ya lo sospechaba. Lee Sukmin le dice que temiendo que pudiera hacerle daño, comenzó a observarlo. Y así fue como descubrió su relación. Usó esta información para hacer esta petición. Esta le dice que entiende, que muchas gracias por decírselo. Lee Sukmin le dice que es quien debe estar agradecido, que tenga cuidado, pero por ahora, le pide que trate a Sabuhon como siempre lo ha hecho. Soyeonran le dice que seguirá su consejo. Lee Sukmin, pensando, dice que por esta ayuda, debe recompensarla con lo que el supremo demonio más desea, diciéndole a esta que la invitará a un sparring pronto. Esta le pregunta qué pasó, que por qué decidió tomar la iniciativa de venir a verla. Sabuhon le dice que hoy la extrañó. Sabuhon le pregunta si ha estado ocupada últimamente. Esta le dice que así es. Hay gente que dice que debe convertirse en el supremo demonio. Este le pregunta qué opina ella. Cheonseon le pregunta quién no querría convertirse en un supremo demonio. Solo es que no tiene la confianza para derrotar a Lian Dao. Sabuhon le dice que ella debe convertirse en el supremo demonio, que eso es porque si Lian Dao se convierte en el supremo demonio, no la dejará vivir. En el momento en el que la mencionaron como la próxima sucesora del supremo demonio, ya está metida en una batalla a vida o muerte contra él. Esta le dice que él es más fuerte, que no tiene una manera de lograrlo. Este le dice que hay una manera, y es el líder del culto del viento celestial, que justo ahora él está aquí. Si aprende artes marciales con él, podría derrotar a Lian Dao. Pensando, le dice a esta que debe ascender al puesto de supremo demonio. Si lo hace, él podrá ejercer el inmenso poder del supremo demonio roba almas tras las sombras, que se haga cada vez más fuerte, para que pueda hacer a la maestra de la espada suya. Neunpaso, enojado, pregunta cómo se atreven. Este le pregunta qué pasa. Neunpaso dice que ha oído que la comida y las guarniciones que se sirven a los subordinados que esperan en el campo exterior han cambiado. Las raciones han disminuido, la carne es grasosa y el alcohol se ha vuelto barato. Este le pregunta si acaso no sabía que intentaban enviarlo de vuelta, que quien creería que el culto divino del demonio celestial estaba jugando con su comida. Solo les toca esperar que los envenenen. Este le dice que los métodos rastreros son los más efectivos para ser precisos. No es obra del culto divino del demonio celestial, sino del bubba demoníaco. Este le dice que el líder del culto no haría algo así, simplemente lo expulsaría por la fuerza. Neunpaso, enojado, dice que debería ir a confrontar al líder de la secta. Este le pregunta qué va a decir cuando llegue allí, que si va a exigir comida. Neunpaso le dice que por supuesto, va a gritar que su maldito subordinado robó toda la comida de sus hombres. Va a revolcarse por el suelo del salón del demonio celestial, diciendo que jamás ha visto una bajeza de este tipo. Este le dice que sí, que entonces tenga un buen viaje. Neunpaso, enojado, pregunta qué demonios está haciendo el segundo joven maestro, que dijo que encontraría una solución. Es por su lentitud que está en esta situación. Este le dice que espere pacientemente. Quienes respetan al líder lo respetarán incluso si se mueren de hambre. Quienes lo odiarán incluso si les da 3 comidas completas. Así que no debe preocuparse. Este le dice que el mundo no siempre funciona así, que quienes lo respetan se enojarán y dirán, lo respetan tanto y aún así los matan de hambre. Quienes lo odian dirán, sabía que este tipo patético nos trataría así, y sembrarán discordia entre los demás.
Este le dice que se quede solo con quienes puedan soportar todas esas dificultades. Neumpaso enojado maldice, en ese momento alguien llamándolo. Le dice que una mujer llamada Cheon-seon ha venido a ver al líder del culto. Este observa al tipo encadenado extremadamente sorprendido. Cheon-seon le dice que saludos al honorable supremo de la frontera, que su nombre es Cheon-seon. De las formaciones ilusorias del oeste, Neumpaso dice que ha oído hablar de ella. Dicen que es el mejor hechicero fantasma de las formaciones ilusorias del oeste. Cheon-seon le dice que la halaga demasiado, lamenta no haber venido antes a saludarlo. Neumpaso le dice que no, agradece que haya venido. Cheon-seon dice que escuchó de su difunto maestro que las raíces de las artes marciales que ha aprendido se encuentran en el culto de la sangre. Neumpaso le dice que es cierto, en ese sentido, podrían decir que son hermanos de la misma escuela. Que entonces ¿por qué vino a verlo? Esta mientras guarda silencio por un momento. Levantando la voz le pide que por favor la tome como su discípula. Neumpaso completamente sorprendido. Se comunica con este y le dice que el segundo joven maestro está loco. Este le dice que así son las cosas, por eso deben seguir al segundo joven maestro hasta el final. Neumpaso maldiciendo. Dice que la idea de que venga a tomar sus artefactos sagrados ya le incomoda tanto que le dan ganas de vomitar. Este le dice que debería aprovechar esta oportunidad para expandir un poco más esa estrechez de miras. Cheon-seon pensando se pregunta por qué no responde, que si podría ser que no puede simplemente echarla, así que está buscando una razón para rechazarla. Neumpaso dice que es su más sincero deseo que la técnica demoníaca de la frontera brille en las llanuras centrales. Sin embargo, no está seguro de que el líder del culto apruebe esta relación entre ellos. Esta emocionada le dice que no hay restricciones en la revelación entre maestro y discípulo en su culto, que además, como a la larga fortalecerá las formaciones ilusorias del oeste. Está segura de que el líder del culto no se opondrá. Neumpaso le pregunta si está segura de eso, que Lian Dao armará un escándalo por esto. Cheon-seon le dice que no le importa, que por favor le enseñe cómo vencer a Lian Dao. Este le dice que él podría morir. Esta con una pequeña sonrisa le dice que eso no le importa. Este pensando dice que esa es la locura intensa que solo las villanas pueden mostrar, diciéndole que espera con ansias al próximo supremo demonio roba almas. Neumpaso dice que parece tener más determinación de lo que aparenta. Este le dice que él también vio algo similar. Neumpaso dice que vale la pena entrenarla. Pensando dice que aunque al principio no la eligió como discípula por ese motivo, ahora que la ve, la extraña ambición que emana Cheon-seon lo atrapa, diciéndole que supone que no puede evitarlo. Le atraen las cosas malas. Este le dice que tenga cuidado, vio la ambición de devorar incluso a su maestro. Este le dice que eso es precisamente lo que le gusta. Neumpaso dice que últimamente parece estar de buen humor, que incluso es menos grosero. Este le dice que si se aburre, preguntándole si debería insultarlo un poco. Este levantando la voz le dice que ni hablar, que así como están ahora le gusta. Por cierto, el líder del culto ha estado muy callado. Este le dice que seguirá así en el futuro. Eso es porque el segundo joven maestro probablemente ya habló con su padre y dejó todo resuelto. Neumpaso le pregunta si es verdad cree que pensó tanto en todo eso. Este le dice que debe haberlo hecho. El éxito y el fracaso se reducen a la meticulosidad. Neumpaso pregunta por qué eres tan amable con el segundo joven maestro, que incluso le ha dado una evaluación generosa, que si acaso él le dio algo, al ver que no tiene respuesta. Pregunta qué pasa. Este le dice que si no le gusta, entonces vuelvan a la frontera. Si se van a donde está el segundo joven maestro, no habrá razón para ser amable con él, que ya se lo dijo. No es alguien con suficiente suerte como para tenerlo todo en el mundo. Este enojado, maldice y le dice que deje de hablar de eso, que porque sigue hablando de lo desafortunado que es. Este le dice que es porque sigue yendo por un camino donde solo le espera la desgracia. Siempre tiene que tener la última palabra. Este llamándolo le dice que tiene algo que informar. Que unos cocineros fueron al campamento exterior y cocinaron para sus guerreros. Este sorprendido que cocineros, este le dice que fueron enviados por el segundo joven maestro. Prepararon un banquete con los mejores ingredientes y se marcharon. Neumpaso le pregunta si esta es la diferencia de meticulosidad de la que hablaba.